Bienvenidos una edición más a Charlamos sobre Educación. En el día de hoy tenemos aquí a Pascual Gil. Pascual, muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Iván? Bueno, aquí pues con muchísimas ganas de... Tenía ya ganas de engancharte y de poder hablar contigo de manera instantánea. Y bueno, os presento en primer lugar a Pascual. Él es profesor de Historia, doctorando en Historia Antigua en un colegio secundaria en la Comunidad Valenciana. Y aparte escribe artículos de opinión en el Diario de la Educación y en Magisnet. Pascual, bueno, llevamos ya aquí un ratito hablando, ya hemos calentado un poquito motores, la verdad que es una Un buen muy, ratito, ¿eh? Un buen muy ratito. buena, tengo que decirlo. Siempre es muy bonito y lo digo, ¿no? No es desvirtualizar 100% porque no te estoy viendo en persona, pero bueno, por lo menos nos vemos los rostros, el lenguaje no verbal y no sé, eso me parece a mí ya un factor que a tener muy, muy en cuenta. Bueno, antes de comenzar, en primer lugar, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Pues estupendamente. Ahora mismo pasando calor, porque aquí no sé en tu zona, pero aquí aún no hemos bajado de 35 grados. O sea que pasando calor. Miedo me da que llegue el 1 de septiembre. Aquí igual. De hecho, yo creo, bueno, esto que será generalizado. Aquí, por ejemplo, está siendo el verano más caluroso, más tórrido que yo recuerdo en muchos años, la verdad, ¿eh? Pero bueno, a Y ver no cae ni una si gota, nada, ¿no? Ahí no tampoco. cae ni una gota. Y si llueve barro, o sea que mejor que no llueva. Pero, Madre mía, qué pena, cómo pero está el nada, clima? a ver cómo se presenta septiembre, que parece que viene calentico. Un momentito y con mucha energía. Pascual, pues vamos a comenzar, si quieres, la charla, entrevista. Y siempre comienzo haciendo esta pregunta a todos los invitados, ¿no? Invitadas que pasan por esta humilde casa. Y es la siguiente, Pascual. Bajo tu punto de vista, ¿qué cualidades consideras que crees que debe tener un buen o una buena docente? Pues yo creo que te hablo de secundaria, que es lo que más conozco. Yo creo que un buen docente de secundaria, sobre todo, tiene que tener un enorme interés y una gran pasión por su materia. O sea, por los conocimientos, por el contenido que conforma su materia. No tiene que cansarse nunca de formarse en su materia, actualizar sus conocimientos, actualizar los contenidos y también, por supuesto, profundizar en la didáctica específica de su materia para digamos, ser capaz de acercarla, de hacerla comprensible a los chavales que aún no han tenido contacto con ella. Entonces, yo creo que esa es su principal cualidad, no perder de vista que realmente tiene que intentar ser lo mejor que pueda en su campo y, por supuesto, a partir de ahí, pues no perder nunca el interés. También creo que un profesor tiene que ser un gran lector, no tiene que dejar de interesarse más allá de su materia, a partir de su materia, intentar crear puentes entre distintos campos del conocimiento y básicamente, en realidad, tener una base de cultura general, cultura general suficiente, que lo haga admirable a ojos de sus alumnos. Bueno, has dejado detalles importantes. Fíjate que al final la pasión, ¿no? Que tú irradias con tu alumnado y luego aparte el hecho de los conocimientos. Bueno, yo creo que no, vamos, no hay duda, ¿no? En ese sentido, ¿no? De que cuanto mayor conocimientos tengas o mayor dominio tengas del área del conocimiento en el que una persona, ¿no? Desarrolle su labor profesional, en este caso, ¿no? Relacionada con el entorno educativo, va a tener mayores garantías, ¿no? Mayor probabilidad de que su ejercicio educativo tenga mayor éxito, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, Y ¿no? sobre todo se sentirá más a gusto, se sentirá más cómodo. Es imprescindible estar a gusto y cómodo en el aula para poder dar una buena clase. Incluso para poder establecer unas relaciones, digamos, de confianza, ¿verdad? Y de mutuo entendimiento con los alumnos. Un profesor tenso, un profesor incómodo es un mal profesor. Y notarte inseguro con lo que estás intentando transmitir, con lo que intentas enseñar, es algo que se ve enseguida desde fuera. Por eso yo creo que esa parte, esa base cultural y dentro de esa base cultural un dominio muy amplio sobre lo que quieres enseñar es imprescindible para ser un buen docente, creo yo.
Bueno, yo también opino lo mismo al final. Y fíjate que yo, como sabes que estoy estudiando el grado de educación primaria, ¿no? Tocamos muchas áreas del conocimiento, ¿no? Y a veces sí es cierto que tengo esa sensación de que cuando llegue el momento, es decir, voy a dominar bien 100% cada una de las materias, ¿no? Que me puede tocar impartir, aunque yo luego es cierto que me voy a especializar en educación física, sabes que los de primaria te pueden tocar matemáticas, sociales, lengua, y a mí algo que me preocupa personalmente, ¿no? Y que también me formo aparte, porque claro, no solo con lo que veo en la facultad me da toda la información necesaria, ¿no? Para yo obtener esa seguridad de la que tú haces mención, ¿no? Para cuando me llegue el momento de, bueno, pues de dar clase, ¿no? Delante de 15, 20 o 25 alumnos, ¿no? Así que coincido contigo en esa parte totalmente. Vamos a avanzar ahora y ya quería meterme de lleno, para no esperar más, ¿no? En el libro, en el ensayo que ha escrito recientemente, Escola delenda es, la escuela, ¿no? Está siendo destruida, puede ser la traducción al latín. La escuela debe ser destruida. Debe ser, perdón, a ver, casi. ¡Ay! El latín no de yo. No fui tan bueno. Bueno. Casi, casi. Sí, bueno, en el cual, bueno, desarrolla, hace una crítica también desde una mirada donde atiende diferentes aspectos, ¿no? Relacionados con la educación, con la figura del profesor, con determinadas empresas, organizaciones, personas, etcétera, y donde expones tu visión un poco, ¿no? De cómo, se cuece, ¿no? Todo ese conjunto de ingredientes en nuestra sociedad. Pero antes de meternos de lleno en el contenido, Pascual, sí tenía curiosidad por hacerte estas preguntas, ¿no? Y la primera de ellas es, ¿cuál ha sido la principal motivación que te ha llevado a escribir este libro? Pues, en verdad, el origen del libro tiene su miga, El origen del libro yo lo situaría en marzo de 2020, ahí en plena pandemia nos llega la información de los primeros casos, se empieza ya a rumorear que las escuelas y los institutos van a tener que cerrar, que nos vamos a ir todos a casa, y justo en el momento en el que nos vamos a ir a casa me envía un texto que había escrito un orientador. Un orientador era psicólogo, era un orientador de secundaria, además un amigo íntimo mío, un amigo muy, muy, muy cercano, que sigue siéndolo, y me envió un texto en el que intentaba hacer una reflexión, aparte del tema de la pandemia y tal, sobre cómo debería ser la escuela del futuro, cómo la pandemia debería ayudarnos a cambiar, y me hablaba de la escuela del ser, de las competencias, del enseñar a ser, de todas estas cosas, ¿verdad? Y le dije, tío, te tengo que decir que no estoy nada de acuerdo contigo en lo que me estás contando, y le prometí que le iba a hacer una respuesta, que le iba a redactar una respuesta razonada de por qué no estaba de acuerdo con él. Y hizo nada, quería hacer como una especie de artículo, como una especie de texto argumentativo, con una tesis y unos argumentos para sostenerla, y de esa tesis al final salió un texto de 10 páginas. Se lo mandé a mi colega, le dice que le gustó, que le había hecho replantearse muchas cosas, y él mismo me animó a publicarlo, o sea, en un medio de comunicación. Y se publicó en el diario de la educación. Se publicó, no me acuerdo con qué título ahora, creo que era En tiempo de crisis, una cosa así. Ese artículo tuvo mucho éxito, tuvo mucha prédica por las redes sociales, se compartió mucho y mucha gente me empezó a hablar a partir de ahí, y mucha de esa gente me animó dije, oye, pues es un buen núcleo, es una buena base desde la que armar algo un poquito más, digamos, más denso, algo un poquito más, con más cuerpo, un pequeño ensayo. Y a partir de ahí, en marzo, mitad de marzo de 2020, empecé a investigar, estuve unos poquitos meses investigando sobre lo que decía psicología, lo que decía la pedagogía, desde qué enfoque filosófico plantear el ensayo. Y cuando llegó verano, que ya había terminado el curso, ya cogí las vacaciones, pues en 3 semanitas y media, ya fue el proceso de redacción. O sea que más o menos se empezó a lucubrar a mitad de marzo y se terminó de escribir, digamos, a julio, agosto, por ahí. Qué bueno. O sea que al final la duración, o sea, digamos, el ensayo, es verdad que ya tenías mucha información rescatada, ¿no? De diferentes artículos que ya había escrito, y digamos que lo que ha hecho ha sido un poco eso, desarrollarlo, ¿no? Un poco de manera más pormenorizada, meter más referencias, ¿no? Digamos que ahondar un poquito más en aquello que ya había empezado, digamos, a construir, ¿no?
Bibliografía, claro, claro, meter más bibliografía, meter más referencias, intentar desarrollar más los argumentos, intentar, digamos, ordenar de forma un poquito más coherente las ideas en unos capítulos bien marcados y que fuera como, y que hubiese, y al final, pues, que hubiese un hilo conductor desde el planteamiento del problema, ¿verdad? En el principio del libro hasta una conclusión más personal, una reflexión más personal en el capítulo final. Y nada, fue eso, como siempre, lo más duro al final es la parte de preparación, ¿verdad? En la que vas leyendo, te vas documentando, vas cogiendo las referencias y después la fase de redacción que fue, digamos, ya cuesta abajo. O sea, era más orgánico, mucho más natural. Entiendo. No lo presento de manera física porque con esto de las tecnologías yo me lo he pillado por Kindle, me lo he leído, he hecho muchas anotaciones, ya le escribí a él por privado que había disfrutado tanto como sufrido, porque es cierto, ¿no?, que desarrolla una serie de ideas y da una serie de datos también que, bueno, que cuanto menos te hace reflexionar y decir, ostras, te voy a hablar en plata, Pascual, tan jodidos estamos, ¿no? Entonces, claro, yo también como ahora estudiante del grado de educación primaria y también como futuro, ¿no?, a formar parte, ¿no?, digamos, de ese ecosistema educativo, pues también quiero estar preparado a decir, a ver qué es lo que me voy a encontrar, ¿no? Entonces es cierto que a raíz de ahí me nacieron muchas preguntas. Esto antes hablando contigo, no te lo voy a hacer, tengo muchísimas, sé que soy muy curioso, pero bueno, vamos a ir, esto diría, como diría Juan Fernández, ¿no?, la práctica espaciada, ¿no?, parcelada, para no sobrecargar la memoria de trabajo, también como diría Albert Reverter, nuestro querido Albert, perdón, y por eso vamos a ir poquito. Te voy a hacer 3 preguntas de 3 frases que he cogido de tu ensayo, Pascual, que han sido las que a mí, bueno, me han llamado de primeras más la atención. Hay muchísimas más. También entiendo que haces crítica ácida. No sé si has podido... Sé que por lo que he visto, por norma general, has recibido una buena crítica, pero no sé si ha habido otro sector que a lo mejor hayas tenido algo que no haya sido tan, digamos, tan bien recibido. Sí, que eso pasa siempre, claro, obviamente. La mayor parte de la gente que se ha puesto en contacto conmigo después de leerlo era o sea, eran unas críticas positivas, muy constructivas, desde gente que le ha encantado, gente que lo recomienda, muchos en las redes sociales, pero sí que hay críticas evidentemente negativas. Hace 2 o 3 semanas me llegó una, se lo comenté a un compañero, me llegó una además rarísima, me dice, además por privado, me llega y me dice, tu libro es una puta mierda porque no se entiende nada. O sea, está escrito en revés y no se entiende nada. Deberías hablar más claro y conciso. Vale, es una crítica a la forma, es una crítica a mi forma de expresar o mi forma de, digamos, de escribir. Hace unos pocos días me llegó otra crítica de lo mismo vas de, es que no me acuerdo muy bien, lo mismo vas de progre de ultraizquierda que usas argumentos de populista y de conservador. Al final, el momento en el que publicas un libro deja de ser tuyo. Eso está más claro que el agua. El momento en el que publicas un libro lo pones a disposición de la gente que quiera leerlo y la gente es perfectamente libre de hacer la crítica y la reseña que considere. Además, por supuesto, desde la perspectiva desde la que lo aborda. En cualquier caso, sí, la mayor parte de las críticas son tremendamente positivas y realmente las agradezco. Y igual que agradezco a la gente que me tiene que hacer algún tipo de evaluación. Por ejemplo, oye, hay gente que me ha dicho en tal página, en la página 72, que sepas que hay una errata, por si tienes que hacer otra edición, alguna segunda edición, díselo a la editorial que lo tenga en cuenta. Son cosas que se agradecen siempre. Además, no sé, no me voy a hacer rico con esto, o sea que estoy abierto, o sea, es para que la gente lo lea, son reflexiones totalmente personales. Sí, no, a mí ya te digo, a mí ya te lo he dicho antes, hace un momento y también por escrito. Es verdad que hay cosas que sí me han chocado, mucho, ¿no? Y que de las cuales no tengo información todavía. Pero bueno, desarrolla una serie de preceptos que, cuanto menos, como digo yo, invitan a la reflexión. Y es cierto que también toca aspectos que bueno, que existen en nuestra realidad. Luego, como te decía antes, se pueden extraer matices, bueno, cómo se puede abordar, cómo se interpretan también muchas veces, ¿no?, esa información o esos datos que tú compartes. Pero bueno, en cualquier caso, yo soy de las personas que considero que
toda aquella persona que se dedica a escribir, a estudiar sobre un tema determinado, a plasmar determinadas ideas, yo creo que ya nada más que eso, ese trabajo ya, para mí es de agradecer. Y luego ya invita a la reflexión, como te he dicho, al pensamiento crítico, a cuestionarte. A mí me ha hecho, Pascual, no te lo he dicho antes, pero, o sea, por culpa tuya me está leyendo a Platón, he estado consultando por el Ministerio de Cultura el tema de las privadas, de las públicas, de la financiación, y me tiré 3 horas, o sea, fíjate que más allá de si te gusta más uno más, te gusta menos, yo me quedo con lo que a mí me ha provocado, ¿no? Aunque luego verá que hay cosas que, como te dije, un poco así en plan humorístico, lo digo, madre mía, esto como lo lea alguno de mis compañeros, o sea, se le van a quitar las ganas de ser maestro, ¿no? Un poco exagerado, ¿no? Pero para terminar, me ha invitado a eso, ¿no? A pararme un poco, voy a contrastar, ¿no? Voy a profundizar, porque claro, das datos que hay que tener conocimiento. O sea, si yo quiero rebatir algo con cualquier persona, yo tengo que estar informado. No te puedo decir, como esa crítica, es que no me gusta cómo escribes. Sí, que puede ser una oración, pero vale, muy bien, pero háblame del contenido, ¿vale? Luego podemos discutir si te gusta más cómo engancho esta idea, cómo engancho la otra, pero a mí eso me parece, dentro de que es importante, me parece algo más secundario, bajo mi punto de vista, Pascual. Sí, claro, a ver, la crítica sobre las formas, la crítica sobre las formas en realidad no es inútil. A ver, las formas al final, creo que lo hemos hablado antes. Sí. Las formas no te quitan la razón, pero las formas sí que pueden adornar lo que estás diciendo. Y al final la crítica sobre las formas también te puede ayudar a mejorar muchísimo. En cualquier caso, si realmente el ensayo sirve para que la gente investigue más, o lea clásicos, o se ponga la metafísica de Aristóteles, o se lea el banquete de Platón, o lea Unamuno, o lea a quien sea, o lea a Concepción Arenal, pues oye, pues entonces el 80% del objetivo está cumplido. O sea que el objetivo es lo que te he dicho, que el objetivo es que los docentes leamos, que no nos cansemos de aprender cosas, que siempre que no estemos totalmente seguros de lo que creemos y que siempre estemos abiertos a confrontar nuestras concepciones con otros argumentos. Si al final se consigue que tú leas o que otra persona lea o que de mi libro vaya un libro y de ese libro vaya otro libro y así vaya contrastando de todo, pues entonces el objetivo está más que cumplido. Conmigo lo ha hecho, ya te digo, y todavía sigo en ese proceso de investigación. Y a mí, como te decía antes, Pascual, soy una persona que me gusta escuchar todas las posturas, porque creo que es la única manera de yo tener un conocimiento, vamos a llamarlo más vasto, no más profundo, sobre diferentes postulados, ideas, pensamientos, etc. Y ya con ello, con todo ese batiburrillo, como yo le llamo, ir construyendo ya mi propia forma, ¿no? Mi propia manera, en este caso, de enseñar, de impartir clases, de etcétera, etcétera, etcétera. O sea que yo, ya digo... Vas construyendo tu criterio y al final tu criterio es tu libertad. Exacto. Y es libre para decidir el que sabe, o sea, nadie decide entre posturas que no conoce, por lo tanto tienes que conocerlo todo, tienes que tener una visión del campo amplia. A partir de esa libertad, evidentemente, pues vas forjando tu propio quehacer, tus propias dinámicas, que al final es lo que se espera, creo yo. Yo al menos lo que intento modestamente, Pascual, o sea, si quiero entrar en un debate determinado sobre lo que sea, si yo no conozco con un mínimo de rigor de lo que se está hablando, digo, ¿para qué me voy a meter? ¿Para decir que tú me caes mejor o tú me caes peor? Eso es mi opinión personal. Entonces procuro, tranquilo, vamos a leer. Subrayo, me leo y a partir de ahí, como tú dices, me saco mi criterio y ya pues construyo yo mis propias ideas, ¿no? Sí, tal cual. Pues al final lo más fácil es, no, es que este es un populista, el otro es un no sé qué, el otro es que es un lameculos, si al final esas etiquetas no llevan a ningún lado. Y al final el problema también es que como sobre todo interactuamos en las redes sociales ya lo hemos comentado antes, las dinámicas de comunicación que imponen te llevan a ese enfrentamiento más de falacia dominen, ¿verdad? Que de contraposición de argumentos. Por eso muchas veces ya incluso pasas de discutir.
Por ejemplo, el otro día yo discutiendo con una persona directamente le dije, mira, como por aquí no me voy a poder explicar como realmente, con todos los matices, digamos, con toda la extensión argumental que requeriría el tema, pues te enlazo esta reflexión que hice en tal artículo o en tal blog y ya te lo lees tú. Y cuando te lo has leído ya empezamos a hablar con las posiciones de cada uno ya bien fijadas. Porque si no, al final se nos va todo en los flecos. Y en los flecos, al final, llegamos o no llegamos a ninguna conclusión o llegamos al ataque personal. Por eso las etiquetas al final cada vez significan menos, en verdad. Ya lo hablábamos hace un momento, Pascual. Yo, por eso también, uno de los objetivos, de las motivaciones también de haber digamos, involucrado en este proyecto, por llamarlo de alguna manera, al final también es un poco el hecho de poder hablar, ¿no? Pues con personas que yo sigo en Twitter que desarrollan una labor tanto en la red como luego en su ámbito profesional, ¿no? El conoceros, ¿no? El tener esa oportunidad de hablar de manera instantánea, de compartir opiniones o discutir opiniones, etcétera. Y lo que sí tengo que decir, y lo digo a todo el mundo, yo cuando hablo con vosotros, con ustedes, macho, es que al final encuentran muchas más posturas en común de las que se destilan a veces por Twitter. Y aparte que yo creo que es un medio que también presenta determinada déficit en cuanto, tú lo comentabas hace un momento, los caracteres, se hace un hilo muy largo, cuántos lo leen realmente, cómo se interpreta ese mensaje que has dejado, esa opinión. Entonces, claro, yo creo que se puede... Los debates se bifurcan muchas veces en conversaciones paralelas en las que interviene uno, no interviene el otro, pero es que este me tiene bloqueado, entonces me he perdido esa parte del debate y no sé por dónde va el asunto al final. Sí, al final es induce una batalla de personalismos que no lleva a ningún lado. Y es mucho más interesante, por ejemplo, este tipo de interacción en la que es un contacto mucho más directo, mucho más humano, mucho más también, digamos, improvisado. Por lo tanto, nos vemos con nuestros errores, nos vemos con nuestras dudas, nos vemos con nuestros matices. Y al final es mucho más interesante. ¿Qué pasa? Que hacer esto, evidentemente, cuesta muchísimo. Hay que cuadrar agendas, hay que buscar, hay que tener aparatito, pero hay que emplear mucho más tiempo, pero de vez en cuando sí que merece la pena, la verdad. Sí que merece la pena. Y lo que tú dices, un contacto más humano, más de tú a tú, en el que realmente nos podemos reconocer conforme realmente somos. O por lo menos una aproximación mucho más realista que un tuit. Eso está más claro que el agua. Esto es lo que te he comentado yo antes. Estoy segurísimo, o sea, en Twitter puede estar discutiendo encarnizadamente dos perfiles anónimos que entre ellos no se conocen y parece que son dos personas completamente incompatibles, y esos dos perfiles anónimos que entre ellos no se conocen en Twitter, en la vida real ser compañeros de un claustro, de un centro, y llevarse de puta madre y tomar el café todos los días y charlar tranquilamente y compartir puntos de vista. Por eso no es un escenario real. O sea, después es todo mucho más natural, en el día a día mucho más orgánico, convivimos personas completamente diferentes y entre nosotros complementarias. O sea que la realidad no es lo que se ve en Twitter. Ya sabes que lo hemos hablado hace un momento, coincido contigo, ¿no? Y como decía, pues también este un poco es uno de los objetivos, ¿no? Incluso tengo pensado alguna cosilla más que se me ha ido a la mente, pero bueno, ya lo comenté en otro momento para no dar pistas, no entenderme tampoco demasiado. Pero se agradece mucho estos debates, es lo que tú has dicho, bueno, o estas charlas, como se quieran llamar, ¿no? El que tengan la oportunidad de ver a la persona y hablarla. Y como tú dices, aquí no te da lugar a prepararte, aquí es un improvisado, se ven virtudes, se pueden ver defectos o cosas, etc. ¿no? Entonces, en líneas generales se ve claridad y naturalidad. Y para mí eso ya es tremendo. Vamos a seguir avanzando, si te parece, Pascual, y ya si nos metemos en el contenido, una parte del contenido de tu ensayo. Y esta parte que voy a sacar del libro, también la voy a sacar dado a que, como estudiante actual que soy de grado de educación primaria, pues me ha llamado bastante la atención, ¿no? Es una Marta que sacas que es de Marta Ferrero, a la cual yo le tengo muchísima estima, creo que hace una labor brutal, ¿no?, de investigación, y a la cual tú haces referencia en tu ensayo, ¿no? Y la frase dice así, Pascual, y leo literalmente, ¿no? En muchas facultades de magisterio
el nivel de exigencia es muy bajo y la educación insuficiente. A menudo enseñan contenidos más que cuestionables. Y yo te quería preguntar, a pesar de que esta pregunta es muy difícil, pero quiero saber tu opinión. ¿Por qué razón crees que el nivel de exigencia es muy bajo? Bueno, eso es una frase literal de Marta Ferrero. Es una frase literal de Marta Ferrero, no mía, ¿eh? Sí, no, es perdón. Si da a entender eso, discúlpame, es de Marta, es de ella, exactamente. Es una afirmación de Marta Ferrero, que es profesora en una facultad de educación. O sea, que entiendo yo que por lo menos la suya o en las que ha estado las conoce bien y ella llega a esa conclusión. En este tema, que yo sé que es un tema súper polémico, bastante peliagudo, que da lugar a muchas desavenencias, en este tema yo solo puedo aportar mi experiencia personal. Yo solo he estado en una facultad de educación y realmente, desde mi experiencia personal, solo puedo corroborar lo que dice la profesora Marta Ferrero. Yo hice el máster de educación en el 2017 y la experiencia general es negativa. O sea, si tuviera que hacer una valoración global de lo que yo viví, experimenté y aprendí o no aprendí en ese máster, la valoración en general sale en negativo. Muchas desavenencias con profesores y profesoras muy cerrados en sus ideas, poca pluralidad a la hora de, digamos, a la hora de exponer las posibilidades de discurso educativo. Parecía que había un relato único hegemónico de que nadie se podía salir. Y sobre todo, lo que dice Marta Ferrero, contenidos que para cualquier alumno de máster, que ya ha hecho su grado, ya ha hecho su carrera medio, contenidos cuestionables, contenidos yo fui a la facultad de educación con mucha ilusión y la ilusión duró poco porque vi inteligencias múltiples, vi PNL, vi estilos de aprendizaje, vi la pirámide de Dale, vi un montón de cosas, vi frases inventadas atribuidas a Sócrates o atribuidas a Einstein o atribuidas a, no sé, a Hannah Arendt, a un montón de personas que yo sabía que era falso. Y yo solo puedo corroborar eso porque eso es lo que yo viví. Por supuesto, excepciones. Yo tuve un profesor en el máster de educación, un profesor que era filósofo, que chapó, un profesor como la copa de un pino, que explicaba, que debatía con nosotros, que nos hacía pensar, que nos hacía ponernos en el lugar del otro. Era un profesor, era filósofo, y otra profesora, como la copa de un pino, que era doctora en psicología, que nos habló en extenso y muy bien, nos habló de Vygotsky, nos habló de Piaget, nos habló de Brunner, nos habló de un montón de cosas que aprendimos muchísimo con ella. Pero salvo esas dos excepciones y las prácticas, que bueno, las prácticas es donde más se aprende, evidentemente, salvo esas dos excepciones y las prácticas, el resto del máster era visiblemente mejorable. En cuanto a nivel de exigencia, yo tenía compañeros que no asistieron al 80% de las clases y que sacaron el máster con una nota de notable para arriba. ¿Cómo puede ser eso? Y era presencial. Si dijeras que esa distancia, vale, pero era presencial. Un tipo de dinámicas que en algún momento llegaban a ser sonrojantes. Una dinámica de levántate, pongo música, haces este baile, después me haces este puzzlecito que en realidad eran 5 piezas, que no tiene ningún sentido porque se hacían en 20 segundos, y realmente te preguntas y dices, bueno, ¿y esto a mí realmente para qué me sirve si supone que esto es un máster habilitante para ejercer una profesión? No estás aquí por gusto, lo tienes que hacer porque te habilita para hacer para ejercer una profesión. Realmente este tipo de actividades, ¿de qué me sirven después en el día a día del aula? Porque yo voy a dar clase a chavales de 16 años o de 15 años o de 18. Y no los voy a poner a hacer puzzles de gatos, o no los voy a poner a bailar, o no los voy a, no sé. ¿Y cómo puede ser que yo esté pagando por este máster, que es obligatorio, y no me enseñéis claramente cómo se hace una programación o cómo se hace una unidad didáctica o cómo se hace una secuenciación o cómo se hace diferentes cosas que después aprendes en el día a día? Pero que claro, que tienes que aprender en el día a día desde cero porque no te han dado esa base. Y un nivel de profundización en la didáctica específica bajito. Un nivel de profundización, fíjate, a mí para didáctica de la geografía,
digamos, el plato estrella que nos ofrecía la asignatura era el Hot Potatoes. Era el Hot Potatoes, que es una especie de aplicación de preguntas y respuestas que yo creo que era una interfaz de Windows 98, una cosa así. Sé cuál dices, sí. Una cosa que dices, pero por favor, si esto está más que superado. O los contenidos. Al final, la sensación que te queda es que es muy mejorable. Y yo solo puedo hablar de mi experiencia. Pero es que si miras las diferentes manifestaciones de los exalumnos de ese máster, ves que la tendencia es a que la mayoría te están diciendo que es muy mejorable. Que es muy mejorable y que había que revisarlo. Y si una profesora respetada y respetable y además con tan buen criterio como Marta Ferrero, que es profesora en esa facultad, te está diciendo que es mejorable, pues al final yo creo que habría que mejorarlo. Sinceramente, habría que mejorarlo. Y las críticas de los exalumnos deberían servir para eso, deberían servir para identificar qué es lo que se puede estar haciendo mal e intentar mejorarlo. O sea, no es una crítica a la pedagogía o en general. No es una enmienda a la totalidad de la Facultad de Educación, ni mucho menos. Es gente muy valiosa. Es más, precisamente, en los últimos 2 años, lo que estoy notando es que dentro de las propias facultades muchos profesores quieren, o sea, se están revolviendo contra ese statu quo tan criticable. Y realmente eso es lo interesante. Profesores que quieren mayor exigencia, que quieren mayor rigor, que quieren ofrecer una mejor formación a los alumnos. Bueno, tú mismo nos puedes contar. Me ha dicho que eres alumno de magisterio. Yo te lo voy a decir, te lo he dicho hace un momento y yo te voy a dar también mi valoración en base a mi contexto y a mi experiencia personal. Pero fíjate que antes de meterme de lleno en eso, cuando hablamos de mejorar algo, que partiendo de esa premisa, yo creo que todo es mejorable, pero bueno, estamos hablando de los másteres y de las facultades de educación en este caso, ¿no? Cuando se habla del nivel de exigencia bajo, yo también te he dejado otra pregunta que también la hago ahora y yo decía, pero bueno, ese nivel de exigencia es tanto que viene del externo, no sé, por ponerte el plan Bolonia, de los cambios que ha habido, o digamos el profesor no tiene, porque al igual que te has dicho que has tenido un profesor o dos excelente, no excelso, yo también lo he tenido, poco, pero lo he tenido. Entonces, claro, cuando hablamos del nivel de exigencia, no está relacionado con la persona, Pascual, te pregunto, más que con el sistema per se, que también sé que influye, evidentemente a veces en nuestras conductas, en nuestra manera de impartir clases, etcétera, ¿no? Pero al final creo que queda, o hay una responsabilidad creo que significativa a lo que es hacia la persona, en este caso al profesor, ¿no? Que se dedica a enseñar a su alumnado. Pero dices de cada profesor en las facultades. Sí, hablo tanto de la facultad como o del máster de secundaria. Bueno, el máster de secundaria. A ver, claro, pero yo creo que es bastante injusto focalizar caso por caso. O sea, bastante injusto en el sentido de que responsabiliza a una sola persona, individualiza un problema que las muestras nos dicen que puede ser sistémico. O sea, no puedes cargar sobre el peso de un profesor en particular de una facultad de educación lo que parece ser un problema que es más general. Entonces, yo creo que el caso por caso nos puede dar de diferentes datos muy, muy valiosos, pero el abordaje, digamos, si de verdad se quiere virar la dirección de la Facultad de Educación, el abordaje tiene que ser un poquito más general, no responsabilizando profesor por profesor, porque profesor por profesor les pasará a ellos igual que nos pasa a los de secundaria. Que tendremos días buenos, días malos, tendremos días en los que todo salga fetén y días en los que salga un churro. Y eso le pasa al de secundaria, le pasa al de la Facultad de Educación y le pasa al maestro de infantil con sus niños cada día. En ese sentido, yo creo que habría que hacer una evaluación del sistema, una evaluación sistemática, qué es lo que se está enseñando en las facultades y de lo que se está enseñando, qué es lo que debería desaparecer o cómo se deberían actualizar los contenidos para que se adecúen a los digamos a las corrientes, a lo digamos científicamente aceptado hoy. Entiendo perfectamente. Yo no puedo compartir esa postura, no esa idea que tengo, ¿no? Que no sé si es errónea, si es acertada, pero claro, cuando hablamos de un sistema, hablamos de algo, y esto lo llevo macerando bastantes años, Pascual, ¿no? Y no es tanto
no sé, que no es el hecho de estar señalando o tú eres malo, ¿no? O tú tienes un 10, tú tienes un 8, por poner un ejemplo, no de calificar a cada profesor. No me refiero tanto a eso, sino me refiero a esa responsabilidad, me refiero individual, como la que tiene cualquier persona en cualquier ámbito de su vida, ¿no? Me refiero a eso, ¿no? Porque si hablamos de exigencia, yo me pongo en el caso o intento ponerme en la situación de, pues si yo llegase a ser profesor, pues yo qué sé, de la facultad, por poner el ejemplo, ¿no? Y de la de educación, ¿no? Pues yo intentaría exigir a mi alumnado, intentaría dar unos contenidos que sean rigurosos, intento formarme para poder explicar de la mejor manera posible, luego ya sabes tú, pues, utilizar la metodología X, pero sí parto de esa premisa de que el nivel de exigencia lo voy a poner yo. Te pongo un ejemplo muy rápido. Yo soy entrenador de baloncesto. El nivel de exigencia que yo le marco a mi jugadora lo indico yo. No sé si me explico. Luego tú puedes hablar del baloncesto en general, si está mejor, está peor, que por fortuna está bastante bien, porque ya aquí he hecho un capote al mundo del básquet porque me encanta. Está divino y ya podéis ver cómo están las generaciones inferiores de la selección española. Pero para terminar, Pascual, me refiero un poco a eso, ¿no? Es decir, como yo tengo esa también, no sé si es un seco, tengo esa experiencia de que como entrenador también, yo soy el que decido dentro de mi espacio, de la cancha, o en el hipotético caso, en un aula, yo soy el que voy a determinar el nivel de exigencia. Y si Sí, fulanito no aprieta, le voy a decir, fulanito, hablaré con él o lo que sea, no, oye, hay que apretar si queremos pasar esto. pero yo ahí sí, que entiendo lo que quiero decir y hay un nivel, el nivel, digamos, de mayor concreción de responsabilidad al final es individual, eso es evidente, ¿no? Pero cuando hablamos de la profesión o cuando hablamos de cualquier cosa. Pero sí que es cierto que yo echaría un capote en este caso a los profesores de la Facultad de Educación de no responsabilizarlos a ellos porque al final el nivel lo marca, pero dice que lo marcan ellos, pero también es muy difícil de forma individual y solo uno ir contra corriente. Totalmente de acuerdo. Si esto se ha hecho así y desde hace 20 años se explica las inteligencias múltiples, no voy a llegar yo ahora nuevo, ¿verdad? Que tengo 3 o 4 horitas, que soy asociado y ahora voy a ponerlo todo patas arriba y voy a desdecir lo que mis compañeros están diciendo en el grupo de al lado. Vale. Eso creo que ahí hay que ponerse un poquito en la piel de otro y es ir contracorriente en cualquier tipo de trabajo en el que compartes función con muchas más personas. Porque claro, cuando eres tú solo, por ejemplo, un entrenador de baloncesto, al final el entrenador solo hay uno. Y como solo hay uno, el que marca el nivel es él y en este equipo el que marca el nivel soy yo. Pero cuando es algo mucho más colegiado, en realidad, cuando compartes función dentro de un mismo espacio con más gente, las tendencias generales, digamos, lo que es hegemónico, acaba pesando muchas veces como una losa. Acaba pesando a veces como una losa y hay que comprender también que no siempre es fácil ponerse en contra de eso. Porque al final te puedes crear malos rollos, al final te puedes, digamos, no sé, se puede enrarecer el ambiente con otros compañeros. Y que se enrarezca un día, vale, pero si tienes que estar 40 años con el ambiente enrarecido, con el colega al lado, igual te Me lo piensas. interesa mucho. Claro, claro. Bueno, esto te lo comparto, ya sabes, es una curiosidad mía, es un pensamiento que comparto contigo. Ya te he dicho que no, que está un poco basado en mi Sí, 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 experiencia. claro. Y con esto no quiero que se malinterprete, ¿no? Que no me refiero de, no sé, de señalar, no, es que fulanito, no me refiero a eso, sino al final es como que cada uno, dentro de su parcela individual, ¿no? Pues asuma ese pequeño grado de responsabilidad. Que estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Y además que de hecho también hay que mirar arriba, hay que mirar el sistema, hay que ver también qué currículum hay, qué guías didácticas, porque eso también influye al profesor que luego tenga que impartir una serie de contenidos. Eso, desde luego que eso influye y muchísimo, al igual que las políticas, ¿no? Que se llevan a cabo. Eso que quede claro que no, vamos, creo que es de cajón, ¿no? Pero me refiero sobre todo a eso. Y también voy a la parte esa individual, Pascual, de que también, como te decía antes, si hay un problema que tenemos que abordar, vamos a unas fuerzas, ¿no? Es decir, las personas que somos, que formamos parte de ese ecosistema, vamos a intentar buscar posturas encontradas, vamos a consensuar determinados aspectos y también que se escuche la voz del profesional. Porque que yo tenga entendido, Pascual, a vosotros, y permíteme la expresión, se escucha un carajo. O sea, los que mueven las redes no son precisamente, y corrígeme si me equivoco,
las personas que a lo mejor estén el día a día en un aula, que tengan la formación, etcétera, ¿no? O sea, poco también te quería preguntar en ese sentido, ¿no? De que ¿cuentan con vosotros realmente para hacer esas políticas educativas? A mí nunca me han preguntado y yo creo que no preguntan realmente a nadie. Aquí el profesorado al final tiene yo creo que un problema, y es que cada vez que interesa se le enfrenta a la sociedad. Cada vez que interesa, digamos, meterlo en cintura, al profesorado siempre hay armas para enfrentarlo a la sociedad. En cuanto el profesorado levante un poquito la voz y reclame que le baje las ratios o que le bajen o que vuelvan. Hoy me acabo de enterar de que hay comunidades en las que aún no han vuelto a las horas lectivas de antes de la crisis. Yo me he entrado hoy. En secundaria hay comunidades que no han vuelto a las horas lectivas de antes de la crisis y han pasado ya 14 años. O sea, que yo creo que en cuanto los profesores se intentan movilizar o que se escuche su voz, al día siguiente tienes 4 artículos diciéndote los profesores quieren jornada continua porque son unos vagos y quieren terminar a las 2 de la tarde. Los profesores no enseñan bien y los niños tienen que ir a extraescolares porque si no, no aprenden nada. Los profesores quieren menos ratio porque así tienen que corregir menos. Los profesores tienen no sé qué por lo que sea. Al final siempre es, y además lo ves tú cada día, en cuanto hay una mínima contestación o un mínimo intento de intervenir en las políticas educativas por parte del profesorado, que al final son los profesionales que lo hacen en el día a día, enseguida se pone un freno y dice, cuidado, que en cuanto levantéis un poquito la voz, tenéis a toda la opinión pública en contra. Y además, como tienes esa condición de que mucha gente la compra de privilegiado, porque la mayor parte del profesorado es funcionario, tiene esa condición de privilegiado, pues enseguida te pueden sacar punta por ahí y decir, pero es que tienes muchas vacaciones, o es que tu sueldo está asegurado, o es que trabajas menos horas, o es que no sé qué. Y al final es complicadísimo. Tú fíjate con el tema este, bueno, igual me estoy adelantando, el tema este de los ámbitos, ¿no? Sí, te iba a preguntar más adelante, pero bueno, si quieres, comenta algo por encima, porque te iba a preguntar sobre eso. En la Comunidad Valenciana, en la Comunidad Valenciana, el Tribunal Superior de Justicia ha suspendido la obligatoriedad de los ámbitos. Los ha dejado opcionales. Ha suspendido la obligatoriedad. ¿Cómo se ha conseguido? Se ha conseguido a través de asociaciones de profesores y a través de sindicatos que son los representantes laborales de los profesores. Es decir, se ha conseguido que no sean obligatorios gracias a la acción de los profesores, del profesorado, de esa rama de la comunidad educativa. El mismo día en el que se sabe la sentencia del Tribunal Superior, lo primero que sale en prensa, ¿qué ha sido? 2 amenazas. Se van a perder puestos de trabajo para meter miedo. Si no hay ámbito, se va a echar a gente. Y segundo, si no da tiempo a rehacer los horarios, habrá que empezar el curso más tarde del día 12. Y ya nos encargaremos de decírselo a las familias para que se enteren de que sus hijos no han empezado el curso porque los profesores no han querido hacer ámbitos. Son las 2 primeras cosas que se han dicho. Vamos a echar a gente, las familias se van a poner en contra. Es que es automático. Es automático. Y por cada gramo de, digamos, de reconocimiento, por cada gramo de no sé, de prestigio que se tiene que ganar el profesor a nivel social, cada gramo de prestigio le cuesta, o de confianza con las familias y con la sociedad, le cuesta pelearlo muchísimo en el día a día, y por cada gramo que se gana él, le echan 1 kilo de mierda. En forma de artículo en El País, o de artículo en El Mundo, o de artículo en no sé qué. El Mundo, esta semana, El Mundo salía que los padres se tienen que gastar 700 pavos al mes para que sus hijos aprendan lo que no aprenden en el colegio. ¿Pero quién cojones se va a creer eso? Eso te lo voy a decir. Yo no me gastaría 700, o sea, yo no puedo gastarme 700 euros al mes. Es una burrada, o sea... En extraescolares. Además, extraescolares que son, vamos, la cosa más random del mundo. Tiro con arco y no sé qué más. Que dices, pero ¿quién se puede creer esto? Pero la gente que se lee la noticia, a lo mejor es un 15%. Lo que se lee en el titular es, como los profesores no enseñan dentro de la escuela,
Los padres se tienen que gastar el dinero fuera de ella. Es que, no. El mundo. Eso lo decía el mundo. Pero es que si él es el país, es lo mismo. Aquí no hay aliados de los profesores. Los profesores es como una pelota de ping-pong. Dependiendo, si me interesa, son unos inmovilistas reaccionarios. Si no me interesa, o sea, y si me interesa por otro lado, pues digo que me apoyan y que son súper innovadores. Y al final es así. Y al final, ¿la realidad cuál es? Pues la realidad es que estás con 30 en el aula, o con 34, o con 35 en bachillerato. Y eso. Al final, eso sí que es impepinable al final. Esa es la pura realidad que tú bien describes. A mí me da pena, si me permite, y lo hemos hablado antes, ¿no? Es verdad, tío, que la prensa, bajo mi modesto punto de vista, hoy en día, o en los últimos años, ayuda bien poco. Creo que está perdiendo rigor y veracidad en tanto en cuanto hay mucha manipulación o tergiversación de la información. Y además, sacar una variable, una única, como que el niño o la niña va a una clase particular, ya sea del tiro con arco, baloncesto, inglés, música, me da igual, Pascual, de lo que quieran. Simplemente sacar una variable o un factor señalando al profesor o al maestro me parece de una irresponsabilidad capital. Y creo que es bueno que estas cosas también tengan cierta difusión para que al menos la gente se para a pensar un poquito y reflexione sobre lo que dicen determinados medios de comunicación y que os escuchen a ustedes, que sois los que estáis pringados día a día delante de una clase de 30 o que lleváis, como tú me has dicho, a 120, a 150 alumnos. 80. 180, o sea, perdóname que hago un inciso. Damas y caballeros, ¿ustedes creen que una sola persona, y aquí sí yo tengo que lanzar la voz, permíteme, mira que no, pero lo tengo que hacer, aquellas personas que nos estén escuchando, sobre todo familias también o ciudadanos, ¿ustedes creen que una persona puede atender de manera eficaz a 180 personas? Se puede hacer lo que hacen, me imagino que cada uno lo mejor posible. Ahí creo yo que, hombre, algo a mí no me cuadra. Y si estoy equivocado, por favor, que me corrija quien sea, porque yo estoy aquí para aprender. No tengo miedo a decir lo que opino, tengo una mente abierta, pero bajo mi punto de vista humilde y como ciudadano, estudiante, pero ciudadano que soy, me parece una burrada, ¿no? Esas ratios tan tremendas que tenéis. Y aquí tengo que decirlo. Y aún más mérito tienen compañeros de otras materias, de otras especialidades, que aún tienen más. ¿Por qué? Porque tienen la misma carga horaria tienen la misma carga horaria que yo, pero sus asignaturas tienen menos horas a la semana con un grupo. Por lo tanto, un profesor de música o de tecnología o de educación física se puede plantar perfectamente con 200, 220, 230 alumnos. Sin ningún problema. Porque en vez de 3 horas a la semana tiene 2 con los grupos. Por lo tanto, le caben más grupos Entiendo, dentro de su horario lectivo. Entiendo. Eso es una burrada. Es una burrada. Y al final, ¿qué se hace? Pues se hace cada uno lo mejor que pueda. Y está y si tiene que emplear patios, emplea patios. Y si tiene que quedarse con un alumno más tiempo, se queda más tiempo. Y si tiene que hacer algún examen, alguna prueba por la tarde, va por la tarde, aunque no le corresponda. Así de veces, de profesores que por la tarde utilizan el centro. Porque es que realmente no hay tiempo para atender a tanta gente y no hay tiempo para hacer todo lo que se tiene que hacer de la mejor forma posible. De la mejor forma posible. Lo que sí que es lo que volvemos a lo de antes. Contigo coincido en que el último nivel de concreción de responsabilidad es la persona y hay tiempo y es necesario pedirle responsabilidad individual al profesional, pero lo que no podemos hacer es achacar lo que son fallos del sistema a la persona. Eso está claro. Porque para que una persona pueda hacer su trabajo bien, primero tiene que tener las condiciones de posibilidad, las condiciones objetivas de que ese trabajo se pueda hacer bien. Eso es así. Si tú me encomiendas una misión que es imposible, lo que me estás encomendando es un fracaso adelantado ya. Porque la misión es imposible. Entonces, no hay más vuelta de hoja. Pero al final es una... Está mal decirlo, o sea, o suena, no sé, hay gente que no le gusta escucharlo. Aquí hay una cuestión de pasta importantísima. Hace falta mucho dinero.
Hace falta el doble de profesores y el doble de centros educativos. Hace falta multiplicar recursos humanos, espacios y recursos materiales. Primero que se haga eso y una vez que se hace eso ya vamos matizando y vamos bajando en el nivel de concreción de responsabilidad. Pero primero hay que ir a lo gordo. Y lo gordo es que un profesor de música no puede atender a 220 alumnos. Te ha explicado, Pascual, perfectamente, lo has matizado, vamos, no tengo nada que añadir porque comparto cada una de las cosas que has dicho y sobre todo, para cerrar esta cuestión, cuando me refería a la responsabilidad individual, precisamente a lo que tú has definido, escala, no me refiero a echarle todas las culpas, todos los más, no, me refiero a ese mínimo, no es a lo que yo me refería, teniendo en cuenta, claro, mi sesgo, ¿no? De que yo vengo del mundo deportivo, de que mi ratio es más chiquitita, de que los niños y las niñas vienen también con gusto a jugar al baloncesto y es otro escenario totalmente diferente. Así que, chapó, vamos, no tengo nada más que añadir a ese respecto. Vamos a seguir avanzando, si te parece, Pascual. Te hace una última preguntilla de una de las frases de tu libro, ¿no? Y fíjate que está relacionado también un poco con lo que he dicho de esa responsabilidad, ¿no? En cierto modo, del profesor, ¿no? Y dice, habla de, o hace alusión de la pérdida de prestigio social de la figura docente, ¿no? Fíjate que un poquito hemos estado, creo que ya hemos dado algunas pistas, ¿no? Sobre esto, ¿no? De incluso, bueno, hablando, pues, que si vacaciones, que si cómodos, bueno, un sinfín de cosas. ¿A qué crees que se deben estas concepciones erróneas por parte de diferentes agentes sociales? Tú, por ejemplo, también haces mención textualmente, ¿no? A los visionarios de despacho, ¿no? Que nos recuerdan de manera explícita o implícita, ¿no? Y de manera constante lo inútiles que somos por no ser capaces de motivar al alumnado, ¿no? Eso aparece textualmente, ¿no? En uno de los pasajes de tu ensayo, Pascual. Y por eso te decía eso. ¿Por qué crees que la figura del docente está perdiendo prestigio social, ¿no? ¿A qué se debe? ¿Cuáles crees que pueden ser las causas? Creo que aún le queda capital, o sea, aún le queda prestigio. Sobre todo creo que se nota más en los pueblos que en las ciudades. En los pueblos la figura del docente, la figura del profesor, se ve muy diferente, porque yo he trabajado tanto en ciudad como en pueblo, y en los pueblos es diferente. Es decir, en un pueblo llamas al padre, llamas a la madre, y el niño al día siguiente te viene con otra actitud, ¿de acuerdo? Porque en casa pues se le han puesto las pilas o en casa le han dicho que hay que respetar al profesor o que hay que hacerla, hay que atender, hay que estudiar, hay que hacer, bueno, lo que se dice a un niño. Y en las ciudades es muy diferente. Sí que creo que poco a poco pierda más. Sé que hay gente que dice que salen datos, no, la profesión docente está bien valorada. Yo no digo que no esté bien valorada, pero no es lo mismo que esté valorada a que tenga prestigio o autoridad. No sé si me estoy explicando. Puede estar bien valorada, pero también hay otro dato objetivo y es que en nuestro país la frase no hay alumno malo, solo hay profesor malo, no hay alumno malo, solo hay profesor malo, esa frase tarda 1 hora en hacerse viral. Eso también es un dato. Y esa frase ya de por sí esa frase ya de por sí es, ¿cómo se llama? Perversa. Esa frase es una simplificación burda que además le quita toda la responsabilidad al alumno y además, por extensión de alumno, a la familia. No hay alumno malo, solo hay profesor malo y le pone toda la responsabilidad. Si algo falla, la culpa es del único que puede ser malo en este caso, según la frase, que es el profesor. Porque no hay alumno malo y por tanto no hay familia mala. Y esa frase se hizo viral en 1 hora. En 1 hora, con miles y miles y miles y repercusión en medios y todo. E igual que te estoy diciendo que sí, nos valoran mucho a nivel social, pero en cuanto los profesores intentan alzar su voz o que se les oiga, tienen 4 artículos en los principales periódicos que los ponen por los suelos. Eso hay que calibrarlo. O sea, yo sé que es un tema complejo, pero yo no estoy del todo seguro de que vayamos en ascenso, en prestigio, sino que yo creo que vamos en un poquito cuesta abajo.
un poquito cuesta abajo. Y sobre todo en ciudades grandes. En ciudades grandes la problemática yo creo que son más diversas, las problemáticas son más profundas y ahí la figura del docente está bastante más desdibujada, creo yo, en las grandes ciudades. Y al final España es un país urbano, no es un país rural, por lo tanto. No, fíjate que te hacía alusión a esta pregunta precisamente porque también he visto posturas, ¿no? Digamos, diferentes, ¿no? Hay quienes que creen, pues como tú también has diseñado, ¿no? Que al final, digamos, la valoración, líneas generales, parece que es buena. Tú has hecho un matiz que también en mi experiencia personal tengo que decirte que comparto contigo, y es la diferencia entre zona rural y zona urbana. A mí me ha pasado como entrenador de baloncesto y tengo que decirte que he notado diferencias, escúchame, súper significativas. E insisto, hablo de mi contexto, ¿vale? Yo soy aquí de Granada, que no lo sepa, de una ciudad, ¿vale? Y he trabajado tanto en pueblos como en la ciudad. Y sí he de reconocerte que sí he notado, ha habido diferencias, ¿no? Un poco relacionadas con las que tú no has descrito. Pero fíjate, más que el debate en sí de si tiene prestigio, no tiene prestigio, si autoridad, no autoridad, yo te pregunto a ti, y además que eso también me gustaría preguntar a todo el mundo. Tú en tu centro, por ejemplo, Pascual, ¿tú te sientes valorado, te sientes respetado, tú mantienes tu autoridad, ¿no? Digamos, tu manera de estar digamos, en tu centro, en tu ecosistema? Dice, oye, no, al profesor Pascual se le respeta, ¿no? Es un profesor profesional, amante de su profesión en cuanto al área del conocimiento que desarrolla. O sea, tu percepción personal tuya, Pascual, no me refiero en términos generales. Mi percepción personal es yo comodísimo. Estoy varios años ya en el mismo centro. Conozco al claustro, conozco a los alumnos, conozco a las familias. Al final, pues te haces tu nicho, te haces tu hueco, ¿verdad? Al final también se crea ya una especie de relación con el entorno, que si la sabes calibrar desde el principio, te puede permitir estar muy cómodo, estar a gusto, que al final es clave, pero es lo que te digo, es el mismo grupo con el que yo puedo estar a gusto, en la hora siguiente puede hacer llorar a un compañero, o en un centro en el que yo estoy estupendamente, dos compañeros o dos compañeras se dan de baja por depresión porque realmente no pueden más. Ahí yo creo que también entra muchísimo un tema que es muy difícil calibrarlo, creo yo, que es también complejísimo, que es la propia personalidad de la persona. O sea, la propia personalidad individual del profesor, el carisma, no sé cómo decirlo, la forma de relacionarse, la forma de crear vínculos con las familias y con los alumnos, que te puede crear ahí una pequeña zona de confort en la que puedes ejercer tu profesión sin ningún tipo de cortapisas. Depende mucho. Yo sí, sinceramente, creo que es mucho más incómodo para el profesor que vive en una gran ciudad, sinceramente. Y eso demuestra que el foco no tiene que ponerse solo en él. Porque lo que cambia el mismo profesor en un pueblo y en una ciudad, en un pueblo le puede ir muy bien, en una ciudad le puede ir muy mal, es el mismo profesor, con los mismos conocimientos, con los mismos debilidades, con las mismas fortalezas, es el mismo profesor. Lo que cambia es el entorno. Y cuando hablo de entorno es el modelo de familia. En la ciudad los modelos familiares son muchísimo más diversos y la forma de educar a los hijos o de no educarlos también es mucho más diversa. Y es el mismo profesor y lo puede pasar muy bien en un sitio y lo puede pasar muy mal en otro. Por lo tanto, si el mismo profesor en dos entornos distintos lo puede pasar muy bien o muy mal o regular, no es justo cargarle toda la responsabilidad a él, porque el entorno, nos está diciendo el entorno que también influye mucho. Claro, y además, cuando veo determinados debates, ¿no? O cuestiones, me cuesta creer decantar tanto la balanza para un lado o para otro. Es decir, creo que hay muchos grises, hay muchos colores, variables, factores que influyen, ¿no? A la hora de abordar cualquier tema, ya sea como tú has comentado o estamos comentando, ¿no? Si el prestigio, la exigencia de facultades, seguramente que hay facultades dentro, grupos de profesores que son excepcionales, luego otros no tantos, pero bueno, Pascual, yo creo que esto pasa y también yo he estado en muchos sectores diferentes laborales y yo lo he visto a lo largo de mis más de 20 años que llevo trabajando en un lado y en otro.
Incluso en un mismo trabajo, he estado con un grupo de personas que he trabajado súper a gusto y luego se han ido unas cuantas y han venido otras y lo confieso, y he estado amargado, o sea, y estaba en el mismo ecosistema, estaba en el mismo sitio. Claro. O sea, por eso Pues muchas la vida. veces... Sí, sí, Si es dime. que es la vida. No, que es la vida. Que Exacto. es O la sea, vida. ¿Qué vamos a hacer? la vida es jodida, yo lo digo así, no es fácil y tienes momentos, pero bueno, si aprendes de esas experiencias, sabes gestionarlas, también un poco tú trabajas por cambiar un poco esa situación, Claro. ¿no? Bueno, pues te ayuda a tener mayor probabilidad para afrontar determinadas decisiones y sobre todo de en qué sitios meterte y no meterte. Si tú ya has visto o qué personas o qué factores, lo que sea, ves que no y tienes posibilidad de hacerlo. Volvemos nuevamente, fijaros, a la complejidad que envuelve todo esto, que es tremenda como para abordarla en un sí, no, bueno, tal. Pues macho, como diría Pau Donés, ¿no? Depende. Según cómo se mire, todo depende, ¿no? En fin, pero bueno, que ahora da gusto tener y hablar contigo, ¿ves? Porque comparto un poco mi idea, tú también me das argumentaciones que también me ayudan a mejorar, también luego si a mí me toca explicarlas, y yo creo que al final esto es lo bonito de poder conversar, ¿no? Con las personas. Y a mí, pues lo digo, esto me enriquece y de verdad que me sirve muchísimo. Pascual, una vez que ya hemos abordado, ya estamos en media res, casi ya terminando la charla, ya hemos tocado un poquito la cuestión de los ámbitos, ya nos has dejado más o menos, digamos, una base, pero yo sí quería preguntarte en relación a los ámbitos, que bueno, que por lo que he visto, ¿no? El Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Ya lo ha puesto como opcionales, ¿no? Es decir, ya no tenéis esa imposición, ¿no? Que de primeras creo, ¿no? Que se estaba ejerciendo, ¿no? Ahí el profesorado de la Comunidad Valenciana. Sí, el tema de los ámbitos, hay que ir al origen. El origen está en el 2020, en ese año de la pandemia. En plena pandemia, la Consellería aprovecha que estamos todos en casa, que nadie se puede reunir, que no estamos en persona para hablarlo, para discutirlo, no se pregunta a nadie. Consellería dice que para el año siguiente todos los primeros de esos ámbitos. Pero además, o sea, pero de forma unilateral, sin consenso, sin diálogo y sin absolutamente nada. Y lo más importante, sin ningún tipo de evidencia o de investigación que avale esa imposición. A partir de ese momento se creó un problema importante. Un problema importante en el sentido de que al imponerlos se termina vulnerando el principio de especialidad. Con el tema de los ámbitos hemos llegado a ver escenarios dantescos, unos escenarios totalmente contraintuitivos, de tener a un profesor de lengua dando clase de historia y en el aula de al lado al mismo tiempo al profesor de historia dando clase de lengua. ¿Me explico o no? Los ámbitos consisten en que tú agrupas tres materias, 2 o 3 materias diferentes. Por ejemplo, lengua valenciana, castellano y literatura y geografía e historia, que ya es geografía, historia y arte. Agrupas todas esas materias, agrupas todas sus horas y todas esas materias se las das a un único profesor que solo es especialista en una de esas materias. Eso Vale, o sea, no espera se que tengo puede. un tiempo muerto, Pascual. Es como si yo soy entrenador de baloncesto especializado, o sea, y me ponen a entrenar pues yo qué sé, a hockey sobre hierba. Claro, y te dicen, no, es que tú no eres ya entrenador de baloncesto, tú tienes que entrenar en general. No eres entrenador de baloncesto, tú eres entrenador, así, en el éter, Vale, vale. entrenador. Porque Es hay para un entenderlo bien, ¿sabes? que es entrenar. Y está por encima, se abstrae, está por encima de todos los campos del conocimiento o de todos los campos del deporte. Ostras. Se ha llegado durante 2 años, los 2 años que han sido impuestos, se ha llegado a ese punto realmente demente de decir que, o sea, de ver al profesor de lengua dando historia y en el aula de al lado el de historia dando lengua al mismo, o sea, posiblemente a la misma hora, y decir, bueno, primero, si no paramos de decir lo importante que es el conocimiento didáctico, la didáctica específica de la materia,
¿qué conocimiento didáctico va a tener una persona que no domina esa materia, que no tiene conocimientos sobre esa materia? O sea, yo quiero saber, por ejemplo, yo soy de historia, yo soy historiador, un filólogo que es profesor de lengua, ¿cuándo fue la última vez que vio el Paleolítico? La última vez que vio el Paleolítico que seguramente fue cuando él estaba en la ESO, en primero de la ESO. ¿Y ahora tiene que enseñarlo? No le veo. Incluso es un uso, un empleo de los recursos humanos que no tiene ningún sentido. Si tienes un profesor de historia, pues que enseñe historia. Si tienes un profesor de lengua, que de lengua. No entiendo. Se grimen argumentos como que es mejor que tengan menos profesores porque el tránsito de primaria a secundaria es muy malo, al parecer, para muchos alumnos. Yo, sinceramente, en el día a día eso no lo percibo. Los alumnos entran y en 2 o 3 semanitas están estupendamente en el instituto, correteando y riéndose y adaptándose al nuevo ambiente. ¿Es para que tenga menos profesores o es para que tenga menos materias o es para que... Pero tiene que tener alguna base. Porque si lo que prima es la reducción de profesores, pero a costa de la calidad de la enseñanza, no estás consiguiendo nada. Si tienen que tener menos profesores para que la calidad de enseñanza sea mayor, pero en esa reducción ya pierdes calidad en la enseñanza, te estás quedando igual o incluso peor, porque además estás obligando a gente que no es especialista a dar contenidos que no son los suyos. Y la gente te dice, es que en primero de la ESO es un nivel que puede dar cualquier persona. Mentira. No. Es más, hay muchas voces que te están diciendo que incluso en los últimos cursos de primaria debería haber ya mayor especialización por parte de los maestros, como había en la EGB, según me han contado. Un alumno de primero de la ESO te puede ya plantear cuestiones, te puede plantear dudas, te puede incitar a ciertas reflexiones que ya tienen cierta enjundia o que ya requieren del profesor cierta cintura, o sea, un desenvolvimiento en el contenido que le permita dar una respuesta satisfactoria a esa interpelación. ¿Me entiendes? Y es como si yo doy ámbito que yo que sé de literatura valenciana. O sea, nada. Y el último gran problema de los ámbitos, además de la imposición de las formas en las que se han intentado poner, además de la imposición, romper con el principio de especialidad y por último, que no hay evidencias. No hay evidencias, no hay investigaciones y no se ha evaluado de forma sistemática y objetiva qué resultados en el aprendizaje tiene la imposición de los ámbitos. Entonces, con esos mimbres no puedes imponer, no se puede mantener ese tipo de imposición. Además, es un tipo de imposición que afecta directamente a la forma de trabajar del profesor, que afecta directamente a la comodidad que tiene que sentir, a la seguridad que tiene que sentir dentro del aula a la hora de enseñar. Y lo que he dicho al principio, un profesor incómodo, un profesor que no está a gusto dentro del aula, es un profesor que no va a enseñar bien o que va a enseñar con muchas deficiencias. Por eso, si tiene los recursos humanos, ¿por qué no los emplea de una forma eficiente? Yo no le veo ningún sentido ni a la propuesta de los ámbitos, ni a su aplicación, ni mucho menos a la imposición. Ni mucho menos a la imposición. Es algo que no se mantiene y el propio tribunal, los propios jueces, han dado la razón a los sindicatos y a los profesores. O sea, que aquí hay un argumento legal. Hay un argumento legal de no hay razón de imponer el tema de los ámbitos. Sí, y además es curioso porque solo es exclusivo de la Comunidad Valenciana. En otras comunidades autónomas esta problemática no existe, o estoy equivocado, no lo sé. No, es así. La imposición para todos los primeros de la ESO es algo que tenemos la suerte de disfrutar en la Comunidad Valenciana, pero simplemente porque creo que la Comunidad Valenciana en el tema educativo está siendo laboratorio de pruebas o punta de lanza de la reforma educativa general que pretende o dice traer la LOMLOE. En la Comunidad Valenciana, digamos que es el laboratorio, es el campo de prácticas de las ideas, digamos, estrella, de las ideas sublimes que nos trae la LOMLOE o que dice traer.
Por eso aquí directamente no se opta por la imposición, porque se ha decidido que aquí se va a poner a prueba. ¿Si cundirá el ejemplo? Pues no lo sé, realmente no lo sé, porque aquí los profesores en la Comunidad Valenciana están dando mucha guerra. Hasta el punto de que se ha llegado a los tribunales por el tema de la imposición. No sé si otras administraciones autonómicas, al ver lo que está pasando en la Comunidad Valenciana, pues digamos que lo tantearán de una forma, digamos, más dialogante o con otro talante. Lo abordarán desde otra perspectiva, quizá poniendo los opcionales o restringiéndolo solo a ciertos grupos, como los PEMAR, que ahora creo que se van a volver a llamar diversificación, o las FPBs, o lo que sea. Pero la imposición está unilateral, sin consenso, sin diálogo, sin nada, y sin investigación, solo es una cosa de la Comunidad Valenciana. Madre mía, pues, ¿qué te digo? A ver, te quería hacer preguntas, o sea, corrígeme si me equivoco, o sea, para resumir un poco la cuestión de los ámbitos allí en tu comunidad, el objetivo es que una sola persona, un profesor, tenga, digamos, sea multidisciplinar, ¿no? Que sea capaz de dar clases diferentes a las del conocimiento, cuando antes no era así. Si tú eres especialista en historia, imagínate, yo de lengua, literatura, cada uno da su área del conocimiento. Me equivoco, ¿no? Perdón, eso era así antes, ¿no? Eso es así, bueno, yo es que acabo de llegar. La gente me dice, bueno, es que con esto hubo un lío ya cuando estaba el PP por el tema de las afines, que para ahorrarse pasta se Claro. inventaron el tema este de las afines para mover. Pero claro, pero el tema de las afines, me he leído el decreto porque la gente me remitió a él, me he leído el decreto y es verdad que yo no soy partidario de las afines en ningún caso. Yo soy partidario de la especialidad. O sea, si eres especialista de esto, eres de esto, te has formado en esto, te has sacado la oposición de esto, tienes que ser profesor de esto, ¿de acuerdo? Pero en el tema de las afines del Real Decreto no se llegaba al extremo, de que un profesor en un mismo grupo se hiciera obligatoriamente cargo de 3 materias con toda su carga horaria. O sea, el punto este de los ámbitos es que llega a un extremo que es normal, que yo creo que es normal que haya despertado tanto rechazo entre el profesorado. Porque realmente no se ve razón para ello, no se ven los argumentos, y no ha habido, digamos, una labor de convencimiento, sino que ha sido una imposición. Por tanto, es lo que tienen es eso, es rechazo. Fíjate hasta el punto en el que hay rechazo en el que en la Comunidad Valenciana los ámbitos en primero hasta ahora eran obligatorios y en segundo de la ESO eran opcionales. Eran opcionales. ¿Qué porcentaje de centros tiene ámbitos en segundo de la ESO? Un 9%. Un 9%. Y te pregunto, si no sé si lo sabes, ¿y por qué ese 9% sí lo lleva a cabo? Por curiosidad, Pascual, ¿por qué Pues razón? ¿Se ahorran dinero también por eso? ¿También falta menos profesores? Pregunto. Yo personalmente no conozco ningún centro que tenga ámbitos en segundo de la ESO. Supongo que alguno lo tendrá porque habrá algún grupo Trampis de estos, ¿verdad? Que es un PMAR2, algún grupo de estos que después seguirá su curso hasta el PR4. Y por tanto, en algún grupo o dos, o un grupo de perfil PEMAR, algún grupo camuflado en segundo de la ESO tendrá ámbitos y supongo que en algún caso concreto, en algún instituto específico de la Comunidad Valenciana, habrá ámbitos en todos los segundos de la ESO como proyecto piloto, digamos, auspiciado por la propia consejería. A lo mejor hay una directiva proclive a los ámbitos o la propia consejería ha contactado con el centro para que pongan como piloto los ámbitos en segundo de la ESO también. Pero yo personalmente no conozco ninguno. O sea, y la mayor parte de los centros no lo tienen. Y yo creo que hay que preguntarse por qué. Porque si es una medida que, según el dogma, es perfecta, sirve para todo, para trabajar competencialmente, para hacer APP, para la convivencia, para la atención individualizada, sirve para todo. Porque en educación, cada vez que viene una novedad, esa novedad es magia. Sirve para todo. Solo le falta que también acaba con la guerra y con el hambre en el mundo. Esta metodología te lo da todo. O esta organización curricular. Si es tan buena, ¿por qué la mayor parte de los centros no la ponen también en segundo de la ESO, donde son opcionales? Es porque los profesores, los que estamos cada día en los centros, en el día a día, no le vemos el sentido.
Te lo decía hace un momento, Pascual, cuando te preguntaba, precisamente hablando de preguntar, ¿os preguntan a ustedes, no, cuando quieren hacer cualquier tipo de cambio o algo? Hombre, yo creo, vamos, no creo, no, lo creo fehacientemente. Yo quiero confiar en los profesionales que habéis estudiado, habéis sacado una carrera, habéis sacado un máster y que estáis en el día a día ejerciendo vuestra labor. Hombre, yo quiero daros mi confianza, vamos, absolutamente. Bueno, aunque sea como estudiante, como ciudadano, entonces yo considero que vuestra opinión y vuestra voz ha de ser escuchada. Me imagino que también dentro de lo que hay habrá posturas encontradas, pero dentro de esas posturas encontradas o digamos diferenciales, habrá posturas encontradas, mejor dicho, perdón, quería decir, no de que os lleven a un camino en el que al final lo que consiste es que tengáis los mejores medios, ¿no? Y el mejor contexto para que desarrolléis vuestra Claro, labor de la mejor, que yo creo que eso es algo, creo que eso es universal, ¿no? Que todo el mundo estará de acuerdo, ¿no? Al final que eso, que tengáis los medios, los recursos, el contexto, etcétera, ¿no? Para que trabajáis, pues eso, al final, bien, trabajáis bien, de manera eficaz y eficiente. Si se garantizan los medios los medios necesarios, los recursos necesarios y das autonomía al docente para que trabaje como mejor cree que debe trabajar según su criterio profesional, no tienes que preocuparte nada más. Después se evalúa lo que se ha hecho, se evalúan los resultados y ya y entonces ya sí que se podrá bajar al nivel de concreción de responsabilidad último, que es, este lo ha hecho bien, este lo ha hecho mejor, ¿qué se puede mejorar de la práctica de este docente? Pero hasta que no se creen las condiciones de posibilidad objetivas, el nivel de responsabilidad tiene que estar el foco grande de responsabilidad, de pedir explicaciones, debe de estar en los responsables políticos, en los responsables de la administración. Porque su obligación es poner los medios necesarios. Y yo creo que no están haciéndolo. No están haciéndolo. ¿Cómo puede ser que haya centros? Hay centros que se hicieron hace 25 años que ya nacieron pequeños. O sea, cuando ya se hicieron para menos alumnos de los que realmente iba a tener en ese momento. ¿Cómo están ahora? Si hay centros que se hicieron para 400 alumnos y están albergando 1000. Precisamente, claro, ayer que conversé con Tony, perdón. Te gastas el dinero en hacer unas identidades digitales que no ha pedido nadie, soltándole pasta a Microsoft, dándole datos de la gente, de los centros, de los profesores, de los alumnos, dando datos a Microsoft, creando identidades digitales, comprando aparatitos, cuyas ventajas pedagógicas son más que cuestionables. Te gastas una millonada en esa filfa y después tienes centros que se hicieron para 400 alumnos y tienen 1000. Joder, los recursos siempre son escasos. Eso es de primero de economía. Los recursos siempre son escasos y las necesidades tienden al infinito. Vale. Pero si los recursos escasos, tendrás que saber administrarlos o por lo menos administrarlos para el bien común. Igual hace falta que contraten más profesores y hagan más centros. Igual las familias, los profesores, las direcciones, todo el mundo te agradece más lo que estás haciendo si en vez de darle una tablet me quitas 15 alumnos. O sea, yo prefiero que en vez de que le des una tableta a cada niño, cuyas ventajas pedagógicas son cuestionables, cuando no condenables, en vez de darle una tableta a cada niño o una identidad digital a cada niño para que tenga un correo, cuando el niño ya tiene un correo de Gmail o de lo que sea, en vez de gastarte el dinero en eso, ¿por qué no contratas a otro profesor y en vez de 30 tengo 15 y mi compañero tiene otros 15? Y entonces ya vemos el resultado. Entonces ya vemos si realmente lo que hacía falta era la tablet o lo que hacía falta era una atención, digamos, más individualizada o una relación mucho más cercana con los alumnos. Porque eso se nota enseguida. Si tú tienes 30 en el aula, un día te faltan 6 y lo notas. Se nota muchísimo. Y en la pandemia se ha notado muchísimo más. En la pandemia que se han utilizado más espacios. Que se han, muchas veces a costa de sacrificar bibliotecas escolares, cosa que está horrible. Y espacios que se deberían recuperar para la biblioteca y para la lectura y para actividades de fomento lector. Pero bueno, eso es otro tema. Pero un tema importante, se han habilitado más espacios. Los grupos se han descongestionado un poquito durante la pandemia y se ha trabajado estupendamente.
O por lo menos mejor que con 30. Hostia, pero pues mete los recursos en eso. No de golpe, no hace falta que sea de golpe. No digo que el año que viene tengamos el doble de institutos y 15 alumnos por aula. Pero vas descongestionando, vas edificando, vas haciendo más espacios, vas renovando también los equipamientos. Y yo cuando me río mucho cuando escucho la escuela 27.0 o la escuela 32.0. Y dices, tío, pero si hay institutos en los que no llega el wifi. De verdad. Si hay institutos, hay aulas en las que no llega el wifi. Y ya no es que llegue el wifi, hay institutos con aulas en las que las persianas llevan rotas 3 años. Hay institutos que tienen los mismos pupitres que cuando yo estudiaba. Seguro que algún pupitre tiene algún chicle mío debajo pegado. Joder, pues gasta el dinero en eso. No sirve de nada que te gastes el dinero en aparatitos o que te gastes el dinero en cursos de formación de inteligencias múltiples. También ahí se va un chorro de pasta en FIFA. Es así. Fíjate que todo lo que has comentado, saco dos cosas, 2 puntos, para que no, porque antes. Una de ellas, fíjate que cuando yo me refería a esa responsabilidad individual, aunque me refería al profesor hablando de la exigencia que se da en la facultad, no me refería tanto a una profesión determinada, sino me refería a la responsabilidad individual como ciudadano. Es decir, si en el sistema educativo hay una serie de necesidades que deben de abordarse, yo creo que las necesidades se deberán ordenar, entiendo yo, por prioridades, o sea, por lo que sea, atención material, y que cada centro y cada contexto tendrá sus necesidades específicas, me imagino. Partiendo de esa base, imaginamos que en un centro, como tú dices, persianas hechas polvo, que a lo mejor la climatización no tenga y estén pasando frío o calor, que eso también se ha hablado mucho. Eso, tu chicle o el mío, mi moco pegado debajo de la mesa ahí, como cuál está las titas ahí colgando, ¿no? Sí, sí. Tú dices, vale, o sea, pero ¿quién puede ejercer, qué agente podemos hacer o intentar de manera progresiva, como tú también has indicado, que esos cambios se vayan produciendo? Porque parece ser que sí, nosotros se pueden dar, hablando de manera muy breve, un voto a un partido político, me da igual que sea. Uno hará unas cosas, otro harán otras. Pero si en una comunidad o en un centro determinado hacen falta mesas, hacen falta sillas, hacen falta persianas, hace falta poner un climatización para el verano porque en Córdoba o en Sevilla hace una calor brutal a partir ya de junio. No, y en Murcia también, en Alicante Bueno, en también. Murcia, bueno, en Murcia también, aquí un saludo a todos los murcianos. ¿Quiénes son las personas? Por eso me refería a eso, Pascual. ¿Quiénes son las personas que podamos decir, oye, se acabó, señores, no, aquí con un proyecto serio, prioridades, en el centro de Murcia, tal, es prioritario cambiar las sillas, las persianas y poner climatización? ¿Quién se encarga de eso? ¿Quién puede ejercer esa fuerza para que se produzca ese cambio, Pascual? A eso me refería, por eso con la responsabilidad individual, que sé que esto puede parecer muy utópico, pero tío, yo creo que si estamos así y todo el rato, es que hacen falta persianas, es que hacen falta sillas, es que todo el rato con el rumiar, que sí que está muy bien, que nos desahogamos y es bueno señalar esas cosas. Pero si nos quedamos ahí, se va a seguir replicando la historia a lo largo de los años. Igual no se ve, pero sí que hay semillas, sí que están germinando muchísimas iniciativas y muchísimos proyectos y organizaciones y plataformas. Incluso hay veces que si pinchas a los sindicatos, pues se mueven también. Yo creo que la gente sí que se mueve y tiene inquietudes y realmente pone parte de su tiempo y pone parte de sus recursos y pone parte de sus esfuerzos y de su energía en mejorar las cosas. Pero sí que es verdad que hay veces que si no le ves las orejas al lobo o ves el peligro muy cerca, no terminas de decidirte a moverte. Pero mucha gente le está viendo ya las orejas al lobo. O sea, hay mucha gente ya está, yo creo que se está moviendo y creo que eso es importante. Se crean asociaciones como OCRE aquí en Valencia. Sí, se crean plataformas como la que se ha creado contra la imposición de los ámbitos. Se crean pequeños periódicos o, digamos, repositorios de noticias para tener a toda la comunidad educativa y a todos los docentes informados de lo que se cuece, como Cataluña Vanguardista, ahí en Cataluña.
yo creo que sí, se hacen ensayos, no sé, yo sí que veo un tejido que si bien a día de hoy no es vigoroso, pero sí que puede tener recorrido en el futuro. No, yo tampoco sería derrotista en ese sentido. Lo que sí hay que hacer es, al final la clave para que surjan cosas, yo creo que es hablar entre nosotros muchísimo, debatir entre nosotros muchísimo y intentar buscar puntos en común que nos permitan luchar por los mismos objetivos. En el tema de las ratios, yo creo que haría falta, yo creo que es un grito unánime de todos. En el tema de que hacen falta más espacios, también. En el tema de que hace falta climatización, también. En el tema de que hace falta mejorar el abanico o los programas de formación que se ofrecen a los docentes, también. Y ahora ahí estamos todos de acuerdo. Que estamos todos de acuerdo en que todo el software que se utiliza en los centros debería ser un software libre o desarrollado por los propios entes públicos, también estamos todos de acuerdo, creo yo. O la mayoría estamos de acuerdo. Hay muchísimas cosas en las que nos podríamos mover. Y yo creo que poco a poco sí que se hace. ¿Qué pasa? Que al final muchas veces te encuentras con unas resistencias tan fuertes que desde fuera parece que estás parado, pero no es que estés parado, es que no te dejan avanzar. Claro, es muy complejo. En cualquier caso, yo confío muchísimo en la capacidad de movilización de los compañeros y también en la capacidad para estar, digamos, haciendo teoría. Hay mucha gente que desprecia o que al final yo creo que se satura de las discusiones que dice, es que todo eso son ideas, teoría, estáis divagando, no sé qué. Pero al final es lo que decía Lenin, por ejemplo. Lenin decía que sin teoría revolucionaria no había revolución, no había práctica revolucionaria. Pues al final, si no se debate, si no hay dialéctica de ideas dentro del cuerpo docente, tampoco creo que se mueva nada. Es lo que hemos comentado antes. Donde no hay debate, donde no hay intercambio de ideas, al final lo que hay es pensamiento único, hay una dictadura, hay un statu quo que nadie cuestiona. Si no se crea teoría dentro del propio cuerpo docente, si no se alumbran ideas, al final no hay movimiento. Como decía Lenin, si no hay teoría revolucionaria, tampoco puede haber práctica revolucionaria. Y eso se aplica siempre, seas de lo que seas profesor o en cualquier ámbito de las profesiones. Fantástico. Bueno, pues cerramos ya este apartado. Yo creo que Pascual se ha explicado y lo ha explicado perfectamente. Y ahora cambiamos un poquito de tercio. Ya estamos llegando casi a la parte final, Pascual. Yo ahora sí quería preguntarte, bueno, por algo más cotidiano, algo más tuyo, más personal, ¿no? Y me gustaría preguntarte cómo es una clase de historia de Pascual en su día a día. Yo creo que es bastante normal, es una clase bastante normal. Este año me preguntó una compañera porque le daba clase a su hijo y me dijo, Pascual, ¿qué haces en clase? ¿Qué haces en clase que que se sube por las paredes, que viene a casa y no para de hablar? Y dije, básicamente en clase hacemos cosas súper normales, trabajamos con textos, leemos muchísimo, pero bueno, yo supongo que me preguntas por algo un poquito más sistematizado, ¿verdad? O como es una clase tipo de las que yo suelo dar. Pues a ver, yo todas mis clases, raro es, salvo alguna excepción, pero todas mis clases suelen empezar con un 5 o 10 minutos de una práctica sistemática de evocación. Los primeros 5 o 10 minutos de la clase es intentar que los alumnos se evoquen con apoyo visual, con preguntas concretas, de preguntas concretas a preguntas un poquito más abstractas, o al revés, de preguntas más abstractas a preguntas un poquito más concretas, de todo lo que hemos visto ya anteriormente. Esa práctica de evocación grupal en la que participan todos los alumnos y participo yo también, siempre con algún tipo de apoyo visual, algún tipo de apoyo textual o algún tipo de apoyo cartográfico. Siempre dedico los primeros 5 o 10 minutos de la clase. Si veo que es algo que realmente creo que es clave para entender el devenir histórico, pues se dedican más tiempo, se dedican 15, se dedican 20. Pero siempre me gusta empezar la clase con esa práctica de la vocación. Al principio dudaba sobre su efectividad, pero yo todos los años, a final de curso, les paso a los alumnos un cuestionario para que evalúen el contenido, para que me evalúen a mí, para que evalúen los métodos, para que evalúen los materiales que yo les doy, porque yo no uso libro de texto, los materiales los hago yo y los llevo al aula todos los días. Yo les paso ese cuestionario y en ese cuestionario hay una parte que es evidentemente que valoren qué es lo que más, digamos,
lo que más aprecian o lo que ellos creen que más les ha ayudado en el día a día a seguir las clases. Y me sorprendí porque desde el primer año, uno de los aspectos más valorados, pero en un porcentaje altísimo, estoy hablando del 50-70%, entre el 50 y 60%, dependiendo del año, de los alumnos, lo que más valoran es lo que ellos llaman el repaso del principio de clase. Que no que es lo que en realidad es la vocación, es algo bastante sistemático y dirigido por mí. Es lo que más valoran. Dicen que eso al final es una práctica sedimentaria. Al final con la vocación lo que consigues es que se vaya sedimentando el conocimiento, que se vayan sedimentando las relaciones entre los conceptos y que a partir de esa sedimentación se puedan realmente obtener reflexiones. A partir de esos 5, 10, 15 primeros minutos, a partir de ahí, pues ya una clase normal, evidentemente una parte de explicación, de exposición de los nuevos contenidos, de los nuevos temas que vamos a tratar, y lo voy salpimentando, la explicación la voy salpimentando, pues o bien se abre un debate o sobre todo con otro tipo de materiales, trabajo sobre materiales. Por ejemplo, hemos visto un nuevo concepto, hemos visto un nuevo acontecimiento, hemos visto un nuevo... ¿cómo te diría yo? O hemos visto una nueva relación de causa, efecto, consecuencia dentro de un episodio histórico, hacemos un parón y trabajamos o bien sobre mapas, sobre tabla de datos, sobre gráficos, lineal, mixto, de barras, de sectores, lo que sea. Trabajamos muchísimo, en todas las clases trabajamos 2-3 textos. El análisis de textos es fundamental para el trabajo, para entender la historia. En el trabajo de textos, sobre todo, es identificación sistemática de vocabulario específico, que hasta ese momento no se ha visto, ¿de acuerdo? Y identificación de ideas principales, ideas secundarias que apoyan esas ideas principales, esas tesis principales que defiende el texto. Los textos pueden ser de fuente primaria, pueden ser historiográficos, incluso algunos tienen diferentes naturalezas. Se pueden llevar autobiografías, se pueden llevar memorias, se pueden llevar una crónica, se puede llevar una reseña, se puede llevar incluso un discurso, algo jurídico. Trabajamos sobre todos estos elementos y después los últimos 5 minutos de la clase, los últimos 5 o 10 minutos, lo que se hace es una introducción de lo que veremos el próximo día. Esa introducción es muy básica, lo hemos dejado aquí, a partir del próximo día nos vamos a ver esto y esto. ¿De acuerdo? Y les dejo algo para preguntar, les dejo un poquito de tiempo para preguntar. Después, pues, todos los materiales los hago yo. Yo llevo los mapas, yo lo llevo todo. Los materiales, las presentaciones las llevo yo, las tablas las hago yo, los gráficos los hago yo, todo lo llevo yo. Y de vez en cuando, para romper un poquito el sistema, también hacemos de vez en cuando alguna clase un poquito más temática. Cuando yo veo, por ejemplo, que puede ser interesante o que les puede dar otra perspectiva desde la que asomarse a la historia, pues a lo mejor unos días llevo monedas y hacemos una clase más centrada en un estudio numismático de ese periodo histórico. O en otra clase llevo, por ejemplo, reproducciones de cultura material, para que puedan tocarlo, para que puedan pasarlo, para que puedan ver la iconografía, para que puedan ver las inscripciones. O a otra clase llevo epigrafía y hacemos una clase de lectura y traducción epigráfica, para que vean, por ejemplo, cómo se refieren a sí mismos los emperadores romanos. O, por ejemplo, cómo se refiere a sí mismo el zar de Rusia antes de la revolución bolchevique. Y hacer ese tipo de clases un poquito más temáticas. Pero la base es, la estructura sería esa práctica de vocación, exposición mezclada con diversos salpimentados de trabajo en clase o individual en grupo, un pequeño adelanto de lo que veremos el próximo día y una última fase de preguntas o un pequeño debate, una pequeña reflexión. La base de todo, aunque lleves de todo, lleves repositorios fotográficos, lleves las monedas, la epigrafía, hay días que hago días náuticos y el día náutico me llevo 10 o 15 mapas de reproducciones para que vean, por ejemplo, cómo los seres humanos veíamos el mundo desde el siglo XVI hasta la actualidad. Chulo. Cómo iba cambiando, ¿verdad? Cómo le vamos dando la vuelta a los continentes para que vean cómo ordenamos a nivel cartográfico el mundo, cómo poco a poco se hacía cada vez mucho más adecuado, mucho más perfeccionista, o la ideología que hay detrás de los mapas, ¿vale? Porque no es lo mismo la proyección de Mercator, por ejemplo, que la proyección cenital que utiliza la ONU en su emblema.
Todo ese tipo de cosas la voy repartiendo en los días, pero la base de todo siempre son los textos. El trabajo con los textos, porque al final, para poder aprender, primero hay que aprender a leer. Y primero se aprende a leer y después se aprende leyendo. Y el trabajo con los textos, la lectura. Y además, lectura y trabajo sistemático sobre la lectura. Para saber lo que el texto dice textualmente y para saber lo que el texto quiere decir. Es decir, para leer entre líneas las intenciones, para leer entre líneas todo. Al final, si yo te tuviera que decir, diría que el esquema general que sigo en todo el año tiene como 3 estadios, como 3 fases. Yo creo que una primera fase es mucho más reproductiva, yo creo que es innegociable. Una primera fase reproductiva, al final los conceptos hay que reproducirlos para empezar a conocerlos. Una vez ya esa fase reproductiva sedimentaria de conceptos, digamos, empieza a tener cierto volumen, se puede pasar a la siguiente fase, que es la fase de relación. Una vez empiezas a dominar conceptos y terminología y vocabulario específico de un campo del saber, empiezas a dominar esos conceptos, los puedes empezar a relacionar entre ellos. En cuanto relacionas conceptos, ya lo que estás haciendo es crear tramas de significado. O sea, estás tejiendo, estás haciendo un entramado de significado que es lo que después te va a permitir reflexionar sobre cualquier tema que ya dominas previamente. Es decir, no hay reflexión ni hay pensamiento crítico sobre nada. La reflexión y pensamiento crítico quiere implicar que tú ya pones algo de ti en lo que estás viendo. Pero para poner algo de ti en lo que estás viendo, primero tienes que dominar ese algo. Y eso, por eso digo que hay una primera fase conceptual que es inevitable. Nosotros pensamos con conceptos, es así. Una primera fase conceptual, una segunda fase en la que los conceptos se relacionan, es decir, creas esas tramas de significado y una vez tienes esas tramas de significado, eres capaz de contextualizar cualquier tema relacionado con ese campo del saber. Y ahí es donde puedes reflexionar, donde realmente puedes aportar un poquito tuyo, un poquito de tu visión, de tu perspectiva, algo fresco, algo nuevo, ¿verdad? A lo que se te plantea. Y básicamente mis clases son así. O sea, no son nada del otro mundo. Bueno, no sé, nada del otro mundo no. Hombre, todos los sé que ha sido un poco un breve resumen, más o menos has destacado lo más importante, lo más significativo, como las secuencias. Hombre, a ver, normales. ¿Qué entendemos por normal, no? O cuando hablamos de esa palabra normal. No, yo creo que un momentico, ya termino. Sí, no, dime. Lo de la vocación yo no sé en otras materias, pero en historia o en geografía, esos 5 o 10 primeros minutos es la clave. O sea, para mí los 5 o 10 primeros minutos de la clase es lo realmente mollar, lo realmente nuclear de la clase, porque es donde realmente veo si lo que hemos visto hasta ahora ha sedimentado, es decir, se ha posado y además con consistencia, y a partir de ahí puedo seguir. Ahí es donde también puedes detectar. Puedes detectar, oye, esto no ha quedado claro o este alumno no ha entendido bien este concepto. Claro. O vamos, lo has pillado al momento y vaya 3 pueblos por delante. Y también la otra parte importantísima es el final. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta de que si al final de la clase ellos ya han empezado a entender lo que les estás explicando, ellos ya saben cosas, ya saben conceptos, y al final de la clase les das, digamos, como una prueba, como un caramelito de lo que veremos en la clase siguiente, muchos de ellos en casa ya buscan. Y al día siguiente en clase vienen y te dicen, oye, pues he buscado lo que significa liberalismo, o he mirado a ver quién es Adam Smith, o he mirado a ver qué es la monarquía absoluta y qué diferencia hay entre un sistema absolutista y un sistema parlamentario, o ya sé lo que es una constitución, o la separación de poderes, o ya he buscado la diferencia entre una proyección cartográfica cenital, una de Mercator y otra, no sé, otra lateral. Y entonces, pues ahí ya, como que ya vienen con su bagaje, claro. Y en cuanto ellos ven que empiezan a dominar el tema, se motivan solos. O sea, en cuanto ellos ven que ya empiezan a saber, les pica el gusanillo de saber un poquito más. Y las clases al final rulan. Eso sí que es verdad, para que eso pase, yo creo que los primeros días hay que dedicarlos a enseñar cosas
que normalmente nos enseñan, y eso es una crítica que nos tenemos que hacer todos, como sistema. Los primeros días de clase yo los dedico a enseñarles cómo se hacen apuntes, cómo deben tomar apuntes, a enseñarles cómo deben hacer un esquema, un mapa conceptual, cómo deben destripar un texto, es decir, cómo deben sacar las ideas principales, los argumentos, cómo deben sacar las ideas secundarias, cómo hacer un subrayado o ese tipo de cosas que al principio es un trauma para todos, siempre dicen que es lo más difícil del mundo, que eso es imposible, y al final en cuanto cogen ese rodaje y ellos mismos también se hacen su hábito, las clases y el curso fluye solo. Y básicamente eso, para mí las dos partes clave es los 5 o 10 primeros minutos y los últimos 5 o 10 últimos minutos. Lo que hay en medio, evidentemente, trabajo y explicación. Trabajo y explicación. A mí me ha parecido muy interesante y de hecho se nota aquí la parte más profesional, ¿no? O humana, por llamarla de alguna manera, de Pascual Gil, al final. Y de hecho, si me permite, la práctica de la evocación, que tú también sabes, ¿no? Que yo a Juan Fernández, sabes que lo leo muchísimo, lo sigo, hay evidencia. No sé si el autor, ya no me acuerdo si es Squaller, no recuerdo, ¿no? Pero que hay evidencia, ¿no? De que esa evocación es muy útil y muy eficaz, ¿no? Al final, en la profesión, ¿no? En los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y luego, aparte, y termino. Vale. Y termino muy rápido. Hay algo que a mí me ha encantado que has dicho, y de verdad que te lo tengo que decir, que es el hecho de asentar unas bases al inicio que te permitan, o mejor dicho, que permitan al alumnado tener las estrategias y las herramientas necesarias para abordar ya los determinados contenidos que vas a desarrollar a lo largo de tu curso, pues con una probabilidad mayor de garantía, que en cuanto a enseñarles a hacer resúmenes, subrayar esquemas, no sé si mapas conceptuales, etcétera, etcétera, etcétera. Pues eso, en vez de empezar a motopico, te ahorran muchísimos problemas el resto del curso si al principio sientas esas bases. Si lo haces al principio del curso, después ya, además, tú les enseñas, por ejemplo, a tomar apuntes, yo les enseño a tomar apuntes al principio del curso, al principio todos ellos toman apuntes tal cual yo les he dicho, pero en cuanto se van sintiendo cómodos y van controlando el asunto, al final pues cada uno toma apuntes a su manera, que al final es como mejor estudian después, como mejor después pueden aprender. Pues mira, yo me hago un dibujito, yo me hago un esquema, o yo me hago un mapa conceptual, o yo prefiero poner POSIT, o yo prefiero apuntar palabras clave, y cada uno lo hace a su ritmo. Yo me paseo de vez en cuando, veo sus cuadernos, veo lo que ellos hacen, y cada uno es un mundo, y lo hacen muy bien. O sea, la mayoría de ellos lo hacen muy bien. Se sienten ya cómodos, manejan, ven que ya empiezan a conocer, empiezan a controlar la materia, los contenidos, y al final es más fácil para ellos, como tú has dicho, pero también es más fácil para el profesor. Es más fácil para el profesor y por lo tanto puedes avanzar con más seguridad. Puedes avanzar con más seguridad. Y una última cosa, y ya me callo, ya me voy. Sí que hay algo que no es un trabajo con ellos siempre en el aula, pero que tendríamos que creo que es clave y que no se le presta suficiente atención, que es el tema de las correcciones. Yo sé que hay veces, porque las circunstancias personales de cada profesor son un mundo, pero sí creo que es clave para el aprendizaje del alumno que las correcciones no se dilaten en el tiempo. A ver si me explico. El feedback, la retroalimentación que le vas a dar al alumno, perdón, me están llamando, la retroalimentación que le vas a dar al alumno no se la puede dar un mes después. Ni siquiera se la puede dar 20 días después. Aunque no se la des, dáselo a la semana siguiente si va muy apurado. Yo en eso sí que intento ser riguroso y autoexigente al máximo. Si los alumnos hacen un examen, hacen una prueba objetiva, o una prueba, como yo la llamo ahora para no llamarlo examen, una prueba de constatación epistemológica objetiva individual. Si el alumno hace un examen, lunes, yo viernes intento tenerlo sí o sí. ¿Qué pasa? Que son 180. Entonces muchas veces realmente no se puede. Pero yo intento tenerlo para la misma semana. ¿Por qué? Porque si no lo dilatas en el tiempo, le puedes dar el feedback de forma mucho más fresca. Además,
tiene que ser un feedback trabajado, tienes que escribir, tienes que desarrollar qué es lo que el alumno ha hecho mal, tienes que marcárselo y tienes que darle consejos sobre cómo mejorarlo. Y sobre todo también tienes que intentar, para asegurarte de que el alumno lo lee, corregirlo en el aula. Tienes que darlo rápido para que el feedback sea reciente, para que sea fresco, para que realmente sedimente y no se dilate en el tiempo, porque dilatar es diluir al final. Dilatar es diluir. Para que realmente sedimente y para que realmente aprendan, creo que tienes que corregir rápido y tienes que corregir, la corrección individual tiene que estar bien desarrollada y tiene que haber una corrección en el aula. Que no les des solo la nota. Si les das solo la nota, se quedan con la nota. Y eso no es formativo en realidad, creo yo. Si solo ven eso. Pero si tú les obligas a leer la corrección, además, en los que sabes que puede haber, que se quieren escaquear un poquito y no quieren leer la corrección, vas con ellos y vas al final, al principio de la clase, para que lo lea contigo y repase el examen contigo, o le dices espera tu momento y repase el examen con él, y además de eso, hacer rápidamente una corrección en clase de todo. Pero una corrección de decir, esta actividad, el comentario de este texto, o el análisis de esta gráfica, o esta tabla de datos, tienes que, o sea, punto por punto, porque eso no es perder el tiempo, eso realmente es emplear el tiempo en el aprendizaje. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Aparte por lo que también leo, de lo que dice también la investigación científica en ese sentido, y creo que has dado una serie de ideas y de maneras de trabajar en el aula que me parecen realmente muy, muy interesantes, Pascual. Te quería hacer antes una especie de bromilla, cuando hablaba de que tu alumnado, ¿no? Pues la enseña, eso sí, se sienten más capaces, ¿no? Te iba a decir, entonces son alumnos más competentes, ¿no? Alumnos de las competencias, ¿no? Que yo sé que tú ahí le das un poquito de caña. A ver, pero es uno de esos puntos absurdos. Es que tú estás en contra de las competencias, ¿no? Si me preguntas si yo creo que mis alumnos sean competentes, pues por supuesto quiero que sean felices y competentes y que sean queridos y que se desarrollen estupendamente a nivel vital, profesional, amoroso, sentimental. Quiero que tengan amigos y, claro, quiero que sean competentes. Lo que no me trago es el discurso competencial, que no quiere decir que no quiera que sean competentes. Entiendo, no sé, si era por echarte un poco, era por bromear. Te has explicado perfectamente y creo, y me atrevería a decir que una inmensa mayoría de la gente que te esté escuchando va a coincidir muchísimo en lo que nos has descrito. Y Pascual, ya sí estamos llegando ya al final de la charla. Siempre hago dos preguntas de cierre a todos los invitados para finalizar. Y una de ellas es, ¿qué libro de educación le recomendaría a aquellas personas que nos estén viendo? Pues a ver, en inglés, un libro que yo creo que me cambió muchas ideas y me reafirmó en otras fue el de How Learning Happens, que es de Kendrick y Sweller, si no me equivoco. How Learning Happens. Y después tenemos, de educación se está escribiendo muchísimo, muchísimo y muy bien. Por ejemplo, los dos últimos que he leído que a mí me han encantado son el de Juan, el del blog. Educar la complejidad. Educar en la complejidad. Eso El de para Juan. mí ha sido brutal. Leí el de Juan y después, justo después, los dos mejores que leí, además los leí juntos en el mismo mes, y después el de Ani. El de Ani Pérez. Lo tengo por aquí. A ver si lo encuentro. Vengo ya, ¿vale? Sí, no te preocupes. No hay problema. Sí. Además, yo mientras sigo hablando y aparte que puedo corroborar lo que dice Pascual en cuanto al libro de Juan Fernández. Además, él lo sabe. Educar en la complejidad es un libro, vamos, brutal. Uy. Mira, ahí tenemos el de Ani. Espérate que estoy tapando el título. Sí, ahí. Eso te iba a decir, ahora sí. La falsa alternativa. Este es el de Ani, que además es una pedagoga. Además, si no me equivoco, hizo el doctorado hace poquito, el año pasado o el anterior. Que yo sigo, ideológicamente no coincidimos en todo, porque evidentemente ya están en posturas
en posturas más bien tirando a la parte anarquista. Yo soy más de posturas más bien marxistas. Eso ahora estoy hablando en lo ideológico. Pero entiendo. Es un libro bien fundamentado. Es un libro que avisa sobre las falsas alternativas, como dice el título. Es un libro que pone en cuestión y pone bajo el foco un montón de discursos educativos hegemónicos y le da la vuelta como si fuera un calcetín, le da la vuelta para que veamos el trasfondo y los peligros que pueden desentrañar ciertas derivas educativas. Y después hay un montón ya básicos, pues tienes los de Alberto Rollo, tienes Prohibido Aprender de Andreu Navarra, que salió el año pasado, tienes también, a ver... Tienes también el de La escuela no es un parque de atracciones, de Luri, que ha dado tanto que hablar. Hay mucha gente que lo ha criticado, hay mucha gente que le gusta. A mí, la verdad es que me gustó. Hay cosas con las que no estoy de acuerdo, pero es verdad que ponen muchísimos datos sobre la mesa, datos que no creo que nadie pueda poner en cuestión, y muchísimos más. Y a ver, y bueno, el mío también lo recomiendo, claro. Yo iba a terminar diciendo, no te olvides del tuyo, ¿no? Que ya que estamos... Hombre, échate tú mismo un capote, Pascual, cachis la leche. Sí, y uno muy bueno también es el de Sergio Mira. El de Sergio Mira, que además lo leí hace varios meses y me gustó muchísimo, que es la pedagogía a través de los ojos de Quintiliano. Quintiliano es un clásico de la antigua Roma, que escribió muchísimo sobre pedagogía, que escribió muchísimo sobre cómo educar a los hijos, sobre la labor de los padres, sobre la labor que correspondía al profesor, al preceptor, y me gustó muchísimo el libro de Sergio Mira también. Se llama Quintiliano el pedagogo, o el pedagogo Quintiliano, o algo así. Pero Sergio Mira. Pues creo que has dejado una amalgama bastante nutrida de recomendaciones de lectura para todos aquellos que tengan interés en ello. Y por supuesto, ya que estamos aquí, ¿no? El autor del ensayo, ¿no? Escuela de Lenta es la escuela, ¿no? Se está destruyendo, ¿no? La escuela debe ser destruida. La escuela debe ser destruida. Ya la tercera, Pascual, te prometo que no se me olvida. Y nada, toda aquella gente... Va con interrogación, o sea, es una pregunta, ¿eh? Exacto, es interrogativa, no es una afirmación, no una frase hecha. Es un libro, como decía, un ensayo, que yo también os invito a leer. A mí personalmente, como decía, me ha llevado a hacer labores profundas de investigación, que tengo que hacerla y que luego contrastaré con él. Si hay algo que no me parece bien, se lo diré igualmente, y tengo algunas cosas, pero ya de por sí la lectura despierta, sobre todo a aquellas personas que tengan curiosidad, pues esa mirada, ¿no? De más allá de lo que está propiamente estipulado. Y sí es cierto que desde una mirada, además son palabras que he aprendido de ti, ¿no? Un poco ácida, crítica, digamos, describe determinadas cuestiones relacionadas con la educación que también considero pues, que deben ser también, oye, pues plasmadas y por supuesto, atendidas. Y Pascual, ya la última pregunta de cierre, que también hago todo el mundo, y es la siguiente. ¿Qué consejo nos daría a aquellas personas que, como yo, nos queremos dedicar a la enseñanza? Pues yo creo que es manidísimo, pero es el que nadie deje de leer. Que nadie deje de leer, que nadie deje de aprender, que nadie deje de formarse. Y sobre todo, que nadie esté tan cómodo como para pensar que ya se sabe todo, creo yo. Que nadie esté tan cómodo como para pensar eso. Y por supuesto que sean reivindicativos. Además de leer, hay que poner la lectura, lo aprendido hay que ponerlo al servicio de la lucha por la mejora de las condiciones. Eso siempre. No sé quién leí que siempre decía, cualquier ser intelectual puede ser un erudito, pero el erudito tiene que ponerse al servicio de una causa justa. Pues los profesores tienen que ser eruditos al servicio de una causa justa. Pues con estos consejos últimos de Pascual Gil, ponemos final a esta charla. Pascual, en esta edición hemos batido el récord de duración, que lo sepas. No sé si ya nos hemos ido a casi ya las 2 horas o más de las 2 horas. Permíteme que te diga que ha sido un auténtico placer, de verdad, en primer lugar, conocerte, aunque sea por estos medios, el poder charlar contigo, intercambiar
diferentes posturas, conversar, sobre todo escucharte, ¿no? Porque, como bien sabes, pues yo aún me falta mucho conocimiento y experiencia dentro del mundo educativo porque aún soy estudiante, y el hecho de hablar con personas, con profesionales de la educación como vosotros, a mí me ayuda también a ponerme un poco en, digamos, en terreno llano, el también hacerme mi propio criterio, como hemos hablado un poco en resumen, ¿no? De cara a mi futuro laboral, si todo va bien y consigo la oposición, ya sabes tú, todo ese largo y duro recorrido. Y ojalá, ojalá. Inshallah. estamos trabajando en ello, ya sabes tú que luego depende de muchos factores. Y nada más, Pascual, que muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por tu atención, y no sé si quieres decir algo más de cierre, pues aprovecha que todo este espacio también es para ti. No, nada. Por supuesto, darte las gracias a ti por haberme invitado. Ha sido un auténtico placer. Esto ya parece, yo creo que una película de Señor de los Anillos por la duración, ya parece El Retorno del Rey o algo así. Pero bueno, que la gente se lo ponga por tramos y lo vaya viendo mientras se ducha, lava los platos, tal, y pone la lavadora. Y nada, un placer. Y cuando quieras que discutamos o debatamos en otro momento o que conversemos, aquí estoy. Te lo agradezco y que sepas que contaré contigo porque mi mente también va muy rápido y tengo alguna idea, proyecto en mente que ya os comentaré próximamente. Lo dejo un poquito ahí en stand-by, en intriga, y nada más. Como decía Pascual, muchísimas gracias también a todas las personas que hayáis estado detrás de la pantalla. Se ve aguantado del tirón, me quito el sombrero, pero en cualquier caso también lo bueno de las tecnologías es que se puede ver de manera parcelada y sobre todo, bueno, espero que haya gustado. Sobre todo invitar a la reflexión, todas aquellas cuestiones que sean producto de la crítica, por favor, yo siempre digo comentarios, a ser posible, como siempre digo, constructivos. Y nada más, esto es todo. No me dilato más. Pascual, lo dicho, muchísimas gracias por todo y a ustedes nos vemos en la próxima edición. Chao. Un placer. Loose change for getting down.